Okay, now what's that echo? Is it still there? No. All right. Okay, we apologize for that little technical difficulty, but hopefully we got it resolved now. Entonces, ay, de nuevo, perdón por esta dificultad técnica que nos ocurre muy seguido y esperemos que esté resuelta ahora. Okay, so as we were saying, this is the spirit in which we are communicating today. Y bueno, para resumir, este es el objetivo, más bien el espíritu en el que nos estamos comunicando el día de hoy. So we're going to do the opening and begin. Entonces vamos a hacer la apertura y comenzar. Okay, well, ona gadiwahi gajokwa. So what I'm saying is, Nyari, Katsitonsariio, Yojets Kahawinoji, on Dudgets going to star, Ronata Aruni. Retinu Wadu, Grunga Gari Agas, Yati Sota, Asatanka Garakwa, Yetin Staji Hunzagi, de la Gueguska, Neganungue. Retinu Wadu, Sawo Yerda, Net, Kundun Hetz at Gawis, Ne, Aguadzani, Ganyata de Gerda, Aguego, or Quadzari, or Nukasuha. Retinu Wadu. Yeti sota gunhan nero na the headstone gonna go rear that the hawakwe. Damdawe aron hetzra Kazatstasra neganigwe. Damdawe aron hetzra ne asat nigat dardige ne ganikahaga. Radinato, Ronata Runi, Dano Rispirewage. Damdawe aron hetzra ne aguego on a gordo gayon rasra go and escano ne whiskni on zage ne ganyangahaga. Oneida, Anadaga, Cayuga, and Seneca. Ayunkiat again, yet the sort of gunhan there on the heads, and they're going to go here to the Hawak with Damdawe on Hetzada, Gazat Stansera, and Ori Wheel, Kariwa Quari Shunsera, Donna Gazat Stansera, Damdawe on Hetzada, and Gayandawana, and they're going to go here. Okay, so as everyone knows that every time we get together for council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gari Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation that when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It is she that regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to her, to Grandma, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of these things, we have all grown out from the same mother, making us all sisters, brothers, all relations all together, and so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Entonces, las palabras de agradecimiento es el Honda Garihuateco y se empieza siempre con los orígenes. Entonces comenzamos a agradecer a la mujer cielo, el espíritu de la creación que nos da nuestra vida desde aquel cuerpo que es el de ella, el que nos hace completamente ver lo que cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida, sino el cuerpo de ella que nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas. También le agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente, palpitante de nuestra mami tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien nos la regula, y le agradecemos entonces por la sangre que nos da. Le agradecemos después a nuestra mami tierra, que es nuestra madre de todas, de todos, poco importa de qué color, raza, división queramos creer que venimos. Es ella quien nos hace parte de una familia no solamente humana, sino de lo viviente, y le agradecemos por los cuerpos que nos da. Y le agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las familias, porque son ellas quienes son las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en este mundo. From there, we give our thanks to the power, the energy that connects all living things together, that connects us to the furthest reaching roots of the trees, to everything deep within our Mother Earth,
all of the life that we know of and what we don't know what is there. And coming up to the surface of the earth where the roots and medicines are, to everything on the surface, into the brushes, the trees, above into the atmosphere where we're breathing in the microbial life that fills our atmosphere, the water that we are constantly breathing off of our Mother Earth and into the living body of Sky Woman herself, the spirit that connects all living things together, that gives us our energy. And in each strain of life, we give thanks to the life giver, as it is they that perpetuate Sky Woman's dream. Y después le damos las gracias, lo que en la lengua se conoce como saoyera, que es el tejido viviente de lo femenino que le da vida a todo. Entonces agradecemos a lo más profundo de lo que no vemos de la tierra, le agradecemos a todo lo que crece, que se va convirtiendo en las capas de piedra, en la tierra, lo que se va convirtiendo en todo lo que son las raíces, los filamentos, los hongos, lo que va a crecer en la superficie de la tierra, las raíces, los árboles, los arbustos, toda la diversidad de lo que se arrastra, de lo que vuela, todo lo que se encuentra en la atmósfera de nuestra madre tierra, inclusive más allá. Le agradecemos esta fuerza viviente que interconecta absolutamente todo y le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas también. We give thanks to all the waters, all the medicines and all the shapes and forms that come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water. And so you are the medicine to your grandparents. They are the medicine to you. We're medicine to each other, to our friends, our loved ones, our families. And so we must be cognizant of our medicine. If we are not aware of it and controlling it, then something else has co-opted our medicine and is misusing it. Y puesto que estamos constituidos al 100% de agua, nosotras y nosotros también somos medicinas las unas y los unos para los otros. Entonces somos medicina para nuestra familia, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, para nuestras amistades. Somos medicina para todos los seres vivientes de nuestra madre tierra, y para hacerlo tenemos que estar conscientes de que somos esa medicina y ejercerlo de la buena forma, porque si no es así, significa que algo ha cooptado nuestra capacidad de ser medicina y la está mal utilizando en nuestro lugar. We give thanks to all our ancestors that came before us, that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y le agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente de nuevo como se debe. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos también que nos ayuden a hacer que el espíritu de la gran ley de la paz pueda volver a las mentes y a los corazones de toda la gente. To return the true spirit of peace, power, and righteousness to all the people from north to south. Y que el espíritu de la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud en el buen caminar vuelva a todas nuestras gentes de sur a norte. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of the peace, power, and righteousness of the good mind leading the balanced mind leading to the good mind. Y le pedimos entonces a nuestros ancestros que cuando estemos en paz y que estemos con el poder de nuestros ancestros caminando en el buen caminar, que ese equilibrio, que ese buen espíritu, no, que ese equilibrio nos haga llegar, esa mente equilibrada nos haga llegar a actuar siempre en el buen espíritu. And so this is a general application opening. Y esta apertura es una aplicación, es decir, muy general. As we all know, we can go into far greater detail in many things. Porque como sabemos, podemos ir a un detalle mucho más profundo en muchas cosas. And so whatever you feel is left out, then this is for everyone to put in their proper place. Y si alguien siente que algo fue dejado de lado, que no se mencionó, entonces es aquí que les pedimos que en su mente lo coloquen en el lugar que le corresponde. So we give thanks for the people who have gathered today to share knowledge. Entonces le agradecemos hoy a la gente que vino aquí, que está con nosotros, que vienen a compartir conocimiento. And before we begin the conversation, we want to share just a couple of images with you of what is currently
happening in the news, in the world today. Desde abrir el piso para que puedan compartir con nosotros, nada más queremos o compartir un par de noticias de lo que está ocurriendo hoy con el mundo. Push it up to remove that thing. Okay, It's now not go back shared, though, down. huh? Do that each time. Okay, so You just gotta wait that it's shared because it's not shared. Entonces that's it. nada más un segundito para que Mariclot, que nos está ayudando a compartir la imagen, lo pueda hacer. Put it full screen. Should be done right away. Go up so that removes. Do that each time. Shouldn't have to tell it each time. Okay, so this is something right now that is in the news. I'm sure that everybody heard about it, about these, it's a network of ancient cities found throughout the Amazonian rainforest. Entonces tal vez pudieron ver esto en las noticias porque está en todos lados, de que acaban de descubrir en la selva tropical del Amazonas que hay Can you go- ciudades viejas que acaban de ser descubiertas. Scroll through, show some pictures. Okay, so this, of course, it implies something that there was a civilization, that there was a knowledge, a wisdom that was here far longer than what the people today are aware of. Y esto, por supuesto, implica que había civilizaciones, es decir, que la gente hoy ni siquiera pensaba que eso fuera posible y que ahora, de repente es obvio que había civilizaciones mucho más avanzadas de lo que cualquiera se pueda imaginar. Now, with the technology that they have today, and they're scanning the land from the air or from satellites, then we can discover things, ancient things from all over the world that reveals to us a history that we are unaware of. Y entonces hoy con este descubrimiento esto nos revela alguna historia de la cual no estamos al tanto para nada. So this means that just in this one image right here, that this obviously had to be there for a very, very long time before any humans became aware of it. Y si vemos esta imagen, simplemente nos revela que obviamente esta civilización estuvo ahí muchísimo antes de lo que quien sea pueda tratar de imaginar. Okay, so we can get out of there. And so this is where within the Honda Gariwadeku, it's identified when we go into the earth of the things that we know of and the things that we don't know of. Y es ahí en donde en el Ojón de Carihuadecua, cuando mencionamos todo lo que se encuentra dentro de la tierra, lo que podemos ver y no ver, de lo que sabemos y de lo que podemos no saber. When we consider the things that we know, maybe we could fill volumes of a book, of books. Porque de lo que ya sabemos, a lo mejor podemos llenar libros enteros. But what about the things that we don't know? Pero ¿y qué pasa de lo que no sabemos? We could obviously fill more books than the books that we have of the things that we are certain of. A lo mejor podríamos llenar todavía más libros de lo que no sabemos. So this reveals to us that all of us must take a very delicate approach with the things that we believe that we know. Y esto nos dice en pocas palabras que tenemos que ser muy delicados con las cosas que creemos que sabemos. Because our knowledge may not be complete of something while we are taking a position on it. Porque puede que nuestro conocimiento de algo en lo que estamos teniendo una posición, pues no esté completo. But just the fact that this is revealed in the news, Pero el hecho de que esto sea ahí en las noticias, it tells us that there is movement within our ancestry. nos dice que hay movimiento con nuestros ancestros. And that in the here and now that we must connect with that past. Y que en el aquí y ahora tenemos que conectar con este pasado. Because how we make our connections to the past Porque como hacemos nuestras conexiones con el pasado and to the future, we compare it to a person who is shooting their bow and arrow. y hacia el futuro, pues lo comparamos a alguien que va a aventar su flecha con su arco. Now, the arm that is stretching the string, pulling the arrow, this is the past. This is our ancestry that we're talking about right now. Entonces, el que agarra el arco y le jala la cuerda, este brazo que detiene la cuerda aquí, ese es nuestros ancestros. And we are in the here and now with the eye that can see forwards and behind us.
Y nosotros estamos en el aquí y ahora con el ojo que podemos ver hacia adelante o hacia atrás. And so it's connecting with that ancestry and having a solid knowledge of it as to how we can align where we are shooting our arrow into the future. Entonces, conectar con el pasado, con nuestros ancestros, para poder utilizar el ojo de forma precisa para ver hacia dónde vamos a lanzar la flecha y que llegue al punto es lo necesario. So to the non-native people of the world, they're the ones who developed the technology to discover these things. Y bueno, hoy es el mundo no nativo que desarrolló la tecnología para descubrir esto. But they don't understand these things. Pero esto que acaba de ser descubierto, estas ciudades no las entienden. So even though they are the ones that created the technology, it's not for them, it's for us. Entonces, a pesar de que ellos crearon la tecnología, no es para ellos, sino para nosotros. Just as all the corruptions in the world that has been inflicted everywhere through colonization, Como todas las corrupciones en el mundo que han sido infligidas debido a la colonización, that of course these are all negatives against us. todos son cosas negativas, obviamente, en contra de nosotros, los pueblos originarios. If we could imagine like two people fighting, each action of colonization, just imagine it like they're punching us or hitting us. Si imaginamos como un partido, es decir, un boxeo, ¿no? Cada golpe nos están quitando algo de nuestra identidad It may be a negative act, y podría ser algo negativo. but that point of contact is the point of where they are trying to hit us, but it's the point of where we can resist them, overpower them, use their inertia against them. Pero es ese punto de contacto el que permite tener la interacción y entonces la energía que nos están enviando puede ser utilizada para en esa inercia hacer algo positivo. So through their technology, what is a negative act upon creation, Entonces, con su tecnología, que es un acto negativo en la creación, it is there. They are punching us with that no matter what. pues de todas formas está ahí, nos están golpeando con eso. And so we are to take that energy and we are to use it to make our connections to our ancestry so that we can shoot our arrow, put our trajectory into the future where our faces yet beneath the earth are going to stand a fighting chance against this worldwide colonial invasion. Entonces, con su tecnología agarramos a nuestros ancestros para alinearlo con ese ojo para defender a las generaciones que vienen aún que están abajo del rostro de nuestra madre tierra. Okay, just another couple of images we want to show of what's going on again, like we said, around the world right now. Y otro par de imágenes que queremos compartir en relación a lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. Okay, show the headline. You better wait that it's shared first. Why does that keep one small image like that? Okay, so this is the volcano that's happening in Iceland right now. Este es el volcán que está haciendo erupción en Islandia en este momento. People know it's been active, you know, for like a couple of months, it's been in the news. La gente sabe que ha estado activo, ha estado en las noticias como hace un par de meses ya. But this week there is something new that is happening. Keep going. Pero esta semana hay algo nuevo que está ocurriendo. Right there. Okay, look at this image right here. Observen esta imagen ahí. Now, this is a fissure that has opened up from a volcano, obviously. Es una grieta que se abrió debido al volcán. But there's something very different about this eruption. Pero esta erupción tiene algo distinto. And myself personally, I may not fully understand what this is, but I want everyone to be cognizant of what is happening on the body of our Mother Earth. Y yo en lo personal puede que no esté consciente de lo que significa, pero me gustaría que todo el mundo lo sepa para ver qué pueden decir. So what is different about this? Can anybody identify what looks different about this volcano than regular volcanoes? Porque si vemos esta erupción volcánica, ¿qué se ve distinto de lo que suele observarse en volcanes en erupción? The smoke? Aquí alguien dice el humo. Well, usually we're seeing smoke from a volcano very high in the atmosphere.
Bueno, el volcán normalmente va a liberar obviamente humo, pero va a estar muy alto hacia la atmósfera. But what is unique about this volcano that makes the circumstance where the smoke is going to be close to the earth Y lo que hace que esta circunstancia sea única en que el humo está cerca de la Tierra is that there's no mountain to this volcano. es que este volcán no tiene montaña. So for myself, I compare this to when a human gets varicose veins. Y yo lo comparo al cuerpo humano como cuando un humano tiene varices en las venas. You know, when the veins are sticking out of the body, you know, and it kind of looks ugly. Las varices, ¿no? Como salen de la pierna o de la parte afectada y crecen y se ve inclusive como no bonito. Maybe the blood can keep flowing through and the body can function. But the fact is that the vein is above the body. Y bueno, la sangre circula de todas formas, pero el hecho es que la sangre, es decir, el fluido está fuera del cuerpo. Which makes it dangerous for anybody who's got varicose veins. You can just scratch yourself on a tree or a twig or something and could tear your vein open. Y eso lo hace muy peligroso para quien esté afectado por esto, porque a lo mejor se raspan con algo, o no sé, una ramita inclusive, y puede que eso les corte la vena por completo. Okay, so this is what's happening in Iceland. We're going to show you another one now. Entonces, esto está ocurriendo actualmente en Islandia. Ahora vamos a mostrar otro. No, not that one, but the other volcano. This one? Is there another volcano? No, Thailand? excuse- Not that, not No. that. Entonces, There's not Stuart another abrió varias pestañas de noticias esta But mañana. foreigners, no. Quería mostrar de otro volcán, pero no se encuentra. Okay, I thought I had another one up there, but it's of a volcano in Indonesia right now. Y no lo vemos, pero se trata de otro volcán en Indonesia en este momento And it is it's very active. y que está muy activo. This is the volcano that, about a month ago, there was 27 hikers that got killed by an eruption there. Y ese es el volcán en que hubo una erupción hace como un mes y 27 alpinistas fueron, es decir, murieron debido a esa explosión. Now, in order for 27 hikers to get killed around a base of a volcano, this reveals that the people were not aware, that they did not have any of their instruments, you know, the technological instruments, were not detecting it, didn't view any kind of threat happening. Y obviamente para que esto ocurriera, es decir, que los alpinistas ni siquiera la vieron venir, es decir, no hubo ninguna señal de alarma, de alerta para prepararse, nada más les cayó encima. So what this is revealing to us, that despite all of the millions of dollars, all the money that's put into technology, that right now that technology isn't actually doing its job in relation to these volcanoes. Y lo que eso nos revela es que puede haber una inversión de millones de dólares en tecnología, pero esa tecnología no está dando las alertas que debería. Now, the technology, of course, is based on science. Y la tecnología está basada en la ciencia, por supuesto. And it's very regimented. It's not like when you're doing the science, like many things could happen. When you're doing the science, there's really only basically one outcome. Y es una ciencia muy regimentada porque tiene un método en que nada más se tiene un resultado. But right now, that technology isn't working. Pero esa tecnología no está funcionando. So this is telling us at this time that something else is happening within the living functions of our Mother Earth. Y esto nos dice que hay algo más que está ocurriendo en las funciones vivientes de nuestra Madre Tierra. Whatever the technology is, whatever it depends on, like for it to detect something in advance, like maybe, okay, it'll detect it maybe a week or a few days in advance. And then the officials will put out a warning, stay off of the mountain, no hiking. Entonces, si normalmente la tecnología lo detectaría semanas antes y pondrían una alerta de no acercarse a la montaña. It's not working. So the functions in our Mother Earth are happening at a rapid pace. It's quickening. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestra Madre Tierra, esto nos está diciendo que está ocurriendo de una forma más rápida. Okay, so this is what we wanted to share with you today before we begin the conversation.
Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes antes de iniciar la conversación. Because what we see with the actions, the activity in the volcanoes Porque lo que vemos en la actividad de los volcanes is that we see it as what just happened with the volcano that was erupting in the last couple of days in where is that es the volcano? Mexico State region. Y lo comparamos a lo que está ocurriendo ahorita justamente con el Popocatépetl. That approximately 3 to 4 weeks ago, Y hace unas 3 semanas there was, for the first time, well, in a long time anyways, that there was jaguars that were discovered in Arizona. They're pushing north. hubo jaguares que fueron vistos por cámaras en Arizona, es decir, jaguares en el norte no se ve. There's a guy in around the Tucson area, Tucson, Arizona, that put up trail cams, and on his trail cam, again, for the first time in I don't know how long, that there's a jaguar there in southern Arizona. Fue un señor que pone cámaras en el desierto y por eso por vez primera se pudo ver a un jaguar. Now, we see this is that the jaguar could detect that this volcano that's been erupting in the last couple of days, that this was coming. And so they made their way north. Y es como detectamos que los jaguares sabían que esta actividad estaba ocurriendo a nivel volcánico y por eso fueron para el norte. So what I'm presenting to you is that despite of that, even we are dependent on technology, and to some degree we believe it. Y lo que les trato de decir es que a pesar de que todos dependemos de la tecnología, But Mother Earth, Sawoyerda, right now is showing us that those technologies cannot detect the movement that the living body of Mother Earth is taking. What is it that Mother Earth sent the signal for that jaguar to be pushed north? Madre Tierra nos indica que las tecnologías no pueden leer lo que le está ocurriendo a su cuerpo, pero en la naturaleza sí. ¿Por qué hizo que ese jaguar se fuera para el norte? And we view this as a correction, the beginning of a correction to the damage that was done to the DNA structure of our Mother Earth. Y lo vemos como una corrección al daño que se le hizo a la estructura del ADN de nuestra Madre Tierra. Okay, so not to waste any more time, we got some very important guests that are joining us today to share their knowledge, share their information about these things and others. Entonces, para no tardar más tiempo, tenemos a invitados muy importantes para compartir su conocimiento. Now, just because I present this to you, it doesn't mean that you have to address that. I'm sure that you already have things in your mind, but I'm sure you can also see how it's connected. Y solo porque yo presento esto no significa que tengan que responder a esto, pero simplemente yo creo que ya están viendo cómo todo esto está conectado. Okay, so now we'll go to our guests. Edith is going to manage as to who is going to who we're going to address first. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a varias personas con nosotros, entonces vamos a darle la palabra a Yolotecuhtli para que nos presente quién está con nosotros y cómo funciona esto. Hola, quiero, con el permiso de los guardianes del cosmos, con el permiso de nuestros ancestros, con el permiso de nuestras lenguas y ahora intermediando con estos lenguajes que si bien son útiles para hoy poder establecer comunicación y renovar los lazos entre nosotros, pues quiero primero que nada agradecer el espacio a la Longhouse porque es un honor para mí presentar a nuestro hermano. Él es el primer gobernante, digamos, en términos estrictos de la palabra, reconocido como el vocero, representante, guía, líder de la nación Irritila, legalmente ahora reconocido por el gobierno mexicano, localmente por el gobierno de Coahuila, y para mí es un logro poder establecer comunicación entre naciones que tienen
lazos muy antiguos y que hoy a través de este pequeño espacio podemos renovar. Y sé que la conversación entre nuestro hermano Xava y la Longhouse va a ser muy productiva. Entonces, para mí es un gran honor presentarles a nuestro hermano aquí ya en cámara. Me gustaría que él mismo se introdujera por si alguna de las palabras mencionadas por mí haya sido algún error o imprecisión. So Yolotecuhtli introduces himself and he says that he is absolutely happy to be in this space and he wants to give thanks to the Longhouse for opening and creating this space because the interconnections of the nations are so necessary because we are talking about links that were done millennia ago and that whenever there's a reconnection, it creates so much more than what we can even imagine. So it is really nice to be here, and he wants to introduce us to Xava Tolvanera. That is right now a leader, representative, speaker that has been elected. Well, he's been chosen for the Irritila Nation, that is in what is called today Coahuila in so-called Mexico. And the interesting part of it is that it's the Mexican government that has officially recognized him and his nation as an original people's nation in the country. So this is really a different thing, a new thing that's happening. And this is him. I just wanted to introduce him to you to bring him to this space to reconnect. And if I said something that might have been not accurate or something that misrepresented, I let him to correct it and to for him to bring the message that he wants to present to the launch. Can you just repeat the name of the nation again? Solamente, ¿cuál es el nombre de la nación de nuevo? Irritila. Ahorita les va a explicar Xava qué significa la palabra y por qué conforma una célula de la gran nación que antiguamente por una mala comprensión del lenguaje fue llamado Apache. Pues, era una serie de alianzas de hermandad y bueno, él va a explicar un poco de manera introductoria este tema. It is the Irritila Nation, and he will be able to explain why historically it was completely changed, and nowadays people know them as the Apache Nation. But there will be all of the different, historical events and how this came to be that way that they know them as such today. Very good. What going to welcome? Muy bien, muchísimas gracias de estar aquí. Y what buenuerado es la palabra para darle la bienvenida a Xava. Whatever you want to share with us, the floor is yours. Y lo que usted desea compartirnos, adelante, el piso es completamente suyo. Danjo, Dagote, Sana Gaibike Goyole, los saludo en mi lengua, les deseo que caminen siempre por la belleza y la armonía. Y pues como bien lo ha mencionado nuestro hermano Yolotecuhtli, pues represento, hoy me toca en estos días ser el Nantán, representante de la nación Irritila, que bueno, es el nombre que utilizamos hoy en día, ya que pues bueno, a lo largo de la historia, por la evolución lingüística, pues hemos sido llamados de muchas maneras. Nuestros hermanos y el origen de nuestra cosmogonía, de nuestro origen en este mundo, igual como puede escuchar hace un momento, también nos hermana, también nos cuenta y nos dice que somos hijos todos de la misma madre en todas nuestras formas de vida, de colores, de tamaños, de variedades. Y esa ha sido siempre la cosmovisión. Yo desciendo de los clanes Mairanas y Nazas, que es aquello que conocíamos nosotros como islas centrales, que es donde la forma en la que se organizaba pues nuestra alianza. Es una alianza milenaria que nosotros pues ha sido transmitida a nosotros por la tradición oral de nuestros abuelos a nosotros y algunos que fuimos elegidos depositarios o cartas vivas para esperar precisamente este momento en el que la alianza con nuestros hermanos volviera a tomar su lugar en la humanidad para que pudiéramos nuevamente vivir precisamente en ese círculo de paz en el que nos reconocemos como un solo pueblo.
La peculiaridad de nuestra región y de nuestro pueblo es que, pues bueno, se hablaban aquí más de 12 lenguas y pues también eso en algún tiempo nos generó alguna invisibilización por parte histórica, pero hoy en día nos reconocemos y el hecho de que se hablaran tantas lenguas aquí es porque nosotros conformamos una alianza de todos los pueblos, nos reconocíamos como hermanos y siempre hemos sido un pueblo de alianzas. Hoy en día reactivamos esa alianza y el hermano Yolotecuhtli, que representa a la nación mexica en territorio de México, pues ha sido a bien también abrirnos las puertas y reconectarnos con otros antiguos hermanos con los que teníamos esos lazos. Mi intención de estar hoy aquí es hermanarme, reconocerme como hermano de ustedes y claro también, en medida de lo posible, unir nuestros trabajos, nuestros espíritus para consolidar la vida que nosotros venimos a ocupar en este mundo y sobre todo ocupar nuestro lugar como seres humanos en el firmamento de este gran cosmos. Entonces, los saludo con el corazón, agradezco mucho el espacio y confío también mucho en que habrá grandes lazos y grandes vínculos entre nuestras naciones. Muchísimas gracias, Xava. So he introduces himself in his original language, and he says that their people are the people that are following the path of their ancestors. And he says that he's very happy to be in this space because he actually comes from this nation that is a conglomeration of nations that is in islands that are called the Mairanas and the Nasas. And these islands were central islands in which were exactly where the peoples would gather and would live and we share. So around that area where he lives is a perpetual great alliance that was before, and that the aim today is to reconnect with the other alliances so this alliance can be brought to life again, because that's how it used to be. So this was a circle of peace, and that's what needs to be rekindled today. In his region, there's more than 12 different languages that are spoken. And because there were so many different languages, there was a tendency from the outside world to invisibilize them as if they were just a bunch of little groups or something like that. But it's the opposite. It was different nations that constituted a great alliance for that need of preserving peace. So, for example, now that Yolotecuhtli is here, that is introducing him, Yolotecuhtli is representing the Mexica Nation. So again, this is a new bridge of these old alliances that are being rekindled, done again. And this is opening the doors to reconnect to other nations like with you right now. There is a lot of sisterhood with these other nations, and the goal, of course, is to unite in the work of what we are doing in the spiritual world and in the actions that we can come about to consolidate life. So I'm really grateful with at the heart with use for this space that you are opening, and we're looking forward to rekindle these links to bring this liaisoning again amongst our nations that are so needed. Okay, I don't want to interrupt you, but if you can give us the proper spelling of the place, that way we're going to share where you are on Google Maps so everybody can position you. Entonces, Stuart, lo que hacemos siempre cuando hay una persona que viene por primera vez, para que todo mundo que está observando pueda ver físicamente desde dónde habla, ¿nos podría decir, perdón, cómo podríamos encontrar el nombre de su nación en el mapa de Google, en esta tecnología, para poderlo señalar y que la gente pueda ver desde dónde se encuentra? Claro que sí, es hoy conocida como Comarca Lagunera. Es una región que quedó dividida entre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas y una parte de Texas, un poquito de Nuevo México. Entonces, pero hoy en día podríamos ubicarla y buscarla en Google Maps como Torreón, Coahuila,
que vendría a ser el centro de esta región. Ahí, así podrían ubicarse. Torreón, Coahuila. Lugares de interés dentro de nuestra región está la zona del silencio, la reserva de la biosfera de Mapimí. Es un lugar mundialmente conocido que queda en la comarca lagunera, que es como se conoce hoy a nuestra tierra. Ok, muchísimas gracias. Así ya lo vamos a poder encontrar para mostrarlo. Okay, so of course the beauty of what Xava is saying is like he's talking from his original perspective. So he's giving us the names that if we type in Google, we are never going to be able to find because they don't call them like that anymore. So when we type the community of his nation, well, Google says, no, I don't find that. So we can't find it today. We have to type Torreón, Coahuila, which is actually the Lagunier township that is what is comprising today the so-called states of Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, and a little bit of New Mexico as well. So all of that used to be the territory of these conglomeration of nations. And specifically where he's at is again what we call today Torreón, Coahuila. You want to see it on the other. Keep going until you see us. Okay, so what you just said is something it brings to light of what we have to do in restoring these connections. Entonces, lo que usted acaba de compartir ahorita es algo que tenemos que hacer justamente para reavivar y restablecer estas viejas alianzas y conexiones. We have to revive within us the proper terminologies, the proper reference. So instead of looking up, say like Mexico City or something, we establish a proper reference by using your traditional names, your traditional reference. Entonces, la primer cosa que tenemos que hacer es justamente reavivar las formas originales, entonces verdaderas, de nombrar a los pueblos originarios. Entonces, ahorita está el ejemplo perfecto. No se encuentra la nación Irritálita en el mapa, pero se encuentra Torreón, Coahuila. Entonces, tenemos que volver a ejercer ese tipo de nombres que son los verdaderos, los antiguos, los que son los originarios en el territorio. Because we know that on every level, they're trying to make us disappear. Porque sabemos que nos tratan de hacer desaparecer a todos los niveles. For example, here where we are in Ganawage, this is 15 minutes south of Montreal. Por ejemplo, aquí donde nosotros nos encontramos en Kanawague, estamos a 15 minutos al sur de lo que hoy se conoce como Montreal. And maybe like 20 years ago, it used to be on the map, it would be identified as Ganawage Mohawk Reserve. Y hace unos 20 años en el mapa se podía buscar Kanawague y se identificaba como Reserva Mohawk. But now it's just the Ganawage municipality. Pero ahora es nada más el municipio de Kanawague. And soon the municipality of Ganawage is going to get washed away and it's going to be incorporated with either any of the next surrounding communities. Y en un ratito la reserva, es decir, ya ni siquiera es reserva, ahora es el municipio de Kanawague, ya va a ser borrado del mapa y ya va a ser incorporado en el municipio de al lado o el del otro lado. So we want to help you. What's the proper way? Xava. Xava. We want to help you in whatever way that we can. Entonces, Xava, nosotros deseamos ayudarle en todos los medios que nos sea posible. And so if that is quite simply in referencing you, your people, your community, then that's what we need to do, what we must do. Y si es simplemente el poder dar la buena referencia hacia su comunidad, hacia su gente, hacia sus naciones, pues eso vamos a empezar a hacer. But we also have many people who are traveling north to south, who are going to reconnect. They're not just going sightseeing, they're going reconnecting with the people on the ground. Y también tenemos aliados, gente que está viajando de sur a norte, de norte a sur y que están reconectando físicamente esto para que no quede aislado nada más cada quien en su esquina, sino que todos sepamos quiénes somos realmente. There's a young life giver from our community who just joined us. Her name is Brooke Rice. She just recently made a journey
to the south and to many different communities. Ahorita justamente se acaba de unir al encuentro una joven de aquí de nuestra comunidad cuyo nombre es Brooke Rice. Ella acaba de viajar hacia el sur también para visitar diferentes comunidades. So there's a fact. All of our people take vacations, they go on journeys. What we need to do is start having our younger people journey between our nations. That will be our tourism. Y obviamente pues nuestra gente le gusta ir de vacaciones, que no, entonces van a ir a lugares a conocer y lo que tenemos que hacer es que nuestros jóvenes puedan ir a visitar a nuestras comunidades para dejar de hacer nada más un turismo, sino tener el verdadero reconecte entre naciones. And of course, our people need to be prepared for this. Y por supuesto nuestra gente tiene que ser preparada para ello. You know that if you were coming to our place, well, you know that you're not going to be staying at a big expensive hotel. Porque saben que si vinieran a visitarnos aquí, pues no se van a quedar en un hotel así de 5 estrellas o algo así. Our people must know that when we are traveling to each of our communities, we got to be prepared even to sleep on the ground, to live in the dirt. Y nuestra gente tiene que saber que cuando vamos a visitar a nuestras diferentes comunidades, bueno, estamos listos a dormir en el suelo, inclusive en un suelo que es de nuestra madre tierra, de polvito. So that when we travel to your place or you travel here, that we're not just going sightseeing, that our people will go to your place, say around the time of harvest. So they'll go there to help you, to assist you in those things. Y así nuestras comunidades van a viajar de un lado a otro y van a saber que no van a ir nada más así como que para turistear, echar la fotito y ya, sino que al contrario, van a ir en momentos cruciales para ustedes, tal vez cuando están haciendo la cosecha del maíz, les van a ayudar y van a poder aprender todo lo que ustedes saben del maíz. When I was 5 years old in 1967, Cuando yo tenía 5 años, en 1977, I was sitting under my chief's table. 67, estaba sentado abajo de la mesa de mi jefa I'm just playing with my toys. y estoy allí jugando con mis jueguitos. And I'm there because my mother is his clan mother. She's in control of his official title. Y mi jefe está haciendo los negocios, pero yo estoy ahí porque mi madre es su jefa, es su madre de clan, es ella quien le otorga el título de poder ser el representante masculino. Now, this is important to know. This is a wolf clan title. This is the well of the nation. Y es importante saber que se trata de un título del clan del lobo, que es un lobo, un clan y un título de nuestra nación. And I used to see people coming from many different nations, and they would come and drop their information into the well, into my chief's title of Untitled. Y yo solía ver cómo gente de diferentes lugares viajaba para acá para depositar su información, su conocimiento, su ceremonia en el pozo, porque el lobo es el pozo de todo este conocimiento. And what I know from that is that since ancient times, that our people had our clan councils. Y lo que yo sé desde tiempos antiguos es que nuestra gente tenía sus consejos entre clanes. And each of those clan councils were within each of the nations. Y cada uno de estos clanes estaban dentro de sus propias y respectivas naciones. And these nations formed a confederacy, a conglomeration of nations. Y estas naciones formaban confederaciones, alianzas de distintas naciones. And these things were spread throughout the land. There was no one in Turtle Island that was not a part of our confederacies. Y estas alianzas, estas confederaciones se encontraban en todo el hemisferio. No había ninguna nación que no estuviera aliada dentro de una confederación que a su vez era aliada con las otras. And it was conveyed to our chief, which I heard, Y esto fue transmitido, es decir, traído como conocimiento a depositar en el pozo de nuestro jefe. Yo lo escuchaba. that all the confederacies of the north, all the confederacies of the south used to meet every 52 years within Mayan territory for grand council of all the nations. Que todas las confederaciones del sur y todas las confederaciones del norte solían encontrarse en consejo cada 52 años en el centro para tener el gran consejo de todas las confederaciones. This is the consciousness of our being. Y esta es la conciencia de nuestro ser.
Imagine a human today that didn't have control of their right arm to snap their fingers, or their left arm, or control of any part of their body. Imaginen hoy un humano que no tiene la capacidad de poder tronar los dedos o que hay otra parte de su cuerpo que no puede controlar. You know that all of these functions are controlled from within the central point of consciousness. Saben que todas estas funciones son controladas a partir del punto central de conciencia. But if you colonially genocided upon the mind, then controlling the body would be impossible. Pero si hay un genocidio colonial que va a terminar con esa capacidad de la mente, del sistema nervioso central a controlar el cuerpo, pues el cuerpo ya no tendría control de sí mismo. As we know, yeah, they came here, they killed a lot of people, but the killing of people was not the end result that they wanted. What they wanted was the knowledge to be wiped clean from the minds of the people. Porque sabemos que vinieron a genocidar y que sí mataron a mucha gente, pero es decir, el asesinato de la gente no era lo que querían en realidad era eliminar el conocimiento de esa gente. Because we are the only people on earth who together that we can save our Mother Earth. Porque somos los únicos que juntos solamente podemos salvar a nuestra Madre Tierra. And so it is our responsibility to revive those ancient connections. Entonces es nuestra responsabilidad el de reavivar esas viejas conexiones antiguas, To the point of where we will be sitting in Grand Council once again with all the confederacies north and south in Mayan territory. a un punto en el que vamos a volvernos a sentar todas las confederaciones de nuevo en territorio maya para tener nuestro gran consejo. When all the people of the south are functioning within their law, within their ceremonial cycles, then this is the equivalent of one eye, the eye of the south, and the people in the north, the eye of the north. But these two eyes are seeing two different things. And so the purpose of our Grand Council in the central point in Mayan territory is to bring these two visions together, to align them and to invert them for complete comprehension to the entire body. Porque cuando todas las naciones originarias del sur están haciendo sus ceremonias, sus ciclos tradicionales, ejerciendo su conocimiento, ellos son el equivalente del ojo del sur. Y cuando los pueblos del norte están haciendo lo mismo, entonces ambos ojos del cuerpo pueden estar abiertos. ¿Y quien invierte esa capacidad de ver de cada uno de los ojos? Es el ojo central, que es el de este territorio de lo que hoy se conoce como Centroamérica, del territorio maya, que invierte, así como tiene una inversión, es ese ojo el que invierte para transferir e interpretar el conocimiento de ambos ojos. Es el tercer ojo. And this is what we are reviving here today. Y eso es lo que estamos reanimando, reviviendo el día de hoy. Just by talking about it, just by sharing it. Simplemente por el hecho de hablar de ello, de compartirlo. Younger people, such as Brooke Rice, when they will travel with a different intent. Personas más jóvenes de nuestras naciones, cuando van a viajar, como por ejemplo Brooke, van a poder viajar con un objetivo muy distinto. They will travel in the spirit of our ancestry. Y van a viajar en el espíritu de nuestros ancestros. Traveling those ancient paths to revive, to renew our connections. Viajando por esos senderos antiguos para poder reiniciar, reconectar nuestras alianzas. So even though each of our nations have been, as we know, stricken with colonial genocide, Y bueno, sabemos que cada una de nuestras naciones ha sido golpeada por el genocidio colonial, we are not dead. pero eso no significa que estemos muertos, We are the only people on earth who are actually alive. sino que de hecho somos los únicos en la tierra que seguimos vivos, It is our spirit that is still functioning accordance to original instruction. porque es nuestro espíritu el que sigue funcionando de acuerdo a la instrucción original. And so in the future, from here, as much information as you can share with us, Shava. Xava, as much information as you can share with us, and even if you can work there on the ground to establish that when one of our people go to the south, they will go to your community. They will go live with one of your families. You will share with them the knowledge of the cyclical ceremonies that you are in. And our people will share with you the knowledge that they carry of Guyana Rasada Skanagoa.
Entonces, un gran gustazazo, Xava, que estés aquí con nosotros. Y entonces, cualquier momento que ustedes quieran compartir una información de alguna iniciativa, de algún problema, cualquier cosa que esté ocurriendo en su territorio, por favor, siéntanse que esta es su casa, que pueden venir a compartir en cualquier momento sin invitación necesaria, lo que ustedes gusten. Y también, si simultáneamente se puede empezar a generar este espacio de que si en algún momento algún joven de aquí de la comunidad de Kahnawake quiere ir a viajar hacia el sur, que puedan llegar a su comunidad y que puedan estar ahí para ayudarles a reconectar estas viejas alianzas, que puedan aprender de ustedes, que traigan mensajes de ustedes y así reavivar estas viejas, antiguas conexiones. And so to complement this, now we open up to you, Kahnawake, the territory of Kahnawake, that any of your people wishing to travel, to come to the north, that they have a home, a root in Kahnawake. Y obviamente en toda reciprocidad, como nuestros pueblos siempre lo han hecho, pues abrimos esta comunidad para ustedes también. Entonces aquí en Kahnawake, cuando alguna de su gente guste venir a viajar, aquí tienen un lugar, una raíz en donde enraizarse, en donde quedarse, en donde ser recibidos, en donde aprender, en donde venir a enseñar también. They can stay either with us here on the Longhouse grounds, Se pueden quedar ya sea aquí con nosotros en el territorio, los terrenos de la Casa Larga, or else one of the many families, such as Brooke Rice, will be able to receive you within their homes. y si no, alguna de las familias, como por ejemplo la familia de Brooke, va a poder recibirles en sus casas también. This is the beginning of a beautiful revitalization of each other, of complementing each other. Y este es el inicio de una revitalización, de un recomplementarse las unas de los unos a los otros. So right now, what is it that's happening in your territory? What is the similarities that you are experiencing that we are experiencing? Entonces ahorita nos encantaría escuchar, Xava, si es posible, qué es lo que está ocurriendo actualmente en su territorio para saber qué cosas de las que ustedes están viviendo muy posiblemente también estemos viviendo aquí en nuestro territorio. Pues hay muchísimo que compartir y pues primero que nada agradecer y manifestar, estar muy de acuerdo con todo lo mencionado, especialmente en la mención donde habla el clan del lobo. El clan del lobo está muy presente hoy todavía en nuestra vida y también es el clan que tuvo la encomienda de preservar esas historias que hoy nos conectan con nuestros hermanos y que hacen resonancia, escucharlos a ustedes a través de esta voz y saber que entonces hay mucho que compartir porque también nosotros somos depositarios de muchas de esas memorias cuando nuestra gente viajaba juntos y se reunían en esos consejos, en esas antiguas alianzas. Y pues esa ha sido la encomienda de nuestras familias, esperar este momento, preservando esas memorias. Y pues nos da mucho gusto reencontrarnos y pues tomar también nuestro lugar en esta gran confederación de confederaciones. Y pues también devolverles de todo corazón, decirles que esta también es su tierra y nosotros le llamamos Násica, que es nuestra casa redonda. Y pues también nos dará mucho gusto, claro, recibirlos y mostrarles los lugares sagrados que nosotros tenemos por acá. Y claro, agradecemos que tengan también la sencillez de poder dormir en el vientre de nuestra madre, en el polvo, porque la verdad tenemos lugares bellísimos, la naturaleza es muy bondadosa con nosotros, con nuestro territorio, y pues tenemos cielos hermosos, montañas preciosas, ríos bellísimos, sagrados. Entonces nos dará mucho gusto poderlos tener por acá y aprovecho la ocasión para formalmente y quedar claro a disposición de la comunicación para establecerlo por escrito de una manera más formal, más protocolaria, pero aprovecho la ocasión para invitarlos a asistir la primera semana de abril, entre los días 6 y 9 de abril, al lugar ya conocido como la Zona del Silencio, donde estamos organizando una cumbre de pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes del continente americano y del mundo,
que puedan trasladarse a presenciar el fenómeno del eclipse, que es un fenómeno con muchísimos simbolismos para todas nuestras culturas hermanas. Así que pues aprovecharemos este momento para reunirnos. Nos gustaría que estuviera presente su representatividad y pues va a ser aprovechado este momento precisamente para revitalizar esas alianzas, para reconectar en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en la dinámica social, estas alianzas. Así que me da mucho gusto escuchar que estamos en la sintonía y pues también encantados de recibirlos cuando puedan venir sus jóvenes viajeros, los recibiremos y estaremos gustosos de intercambiar todo aquello que podamos intercambiar como antigua familia. Y también tengan por seguro que me daré a la tarea de poder visitarlos personalmente, puesto que pues para eso se me ha preparado desde niño y ahora que se presenta este momento, pues tengo que visitar a nuestros hermanos de más al norte, que me dará mucho gusto pues hermanar la palabra y compartir un círculo de fuego y todas las experiencias que podamos compartir. Y pues desde el corazón nuestro, como portavoz de la gente de mi pueblo, de nuestra nación, de esta confederación que se reactiva, nuestros hermanos mexicas, de nuestros hermanos huachichiles y todos nuestros hermanos apaches, endés, que se están reconectando a esta alianza antigua, pues de corazón les digo que también pues nos consideramos ya reunificados como lo que fuimos antes, un solo pueblo, y los abrazamos y consideramos que, bueno, el tiempo y nuestros cuerpos quizá nos alcancen a esta palabra, a esta intención y nos encontremos en el camino físicamente, pero desde hoy consideramos que la alianza entre nuestras gentes, entre nuestras naciones, entre nuestras confederaciones, está reactivada. Y así será en nuestras oraciones y así será en nuestro accionar. Y pues iremos compartiendo conforme la comunicación nos lo vaya dando el acontecer. Hoy para compartirles cuál es el acontecer de hoy de nuestra comunidad. Bueno, somos un pueblo que ha dejado el resentimiento para encontrar la reconciliación. Y en ese proceso, pues hemos llegado a dar pasos importantes frente a los gobiernos de las naciones civiles. En el caso de nuestro país, México, pues logramos un reconocimiento histórico, un tratado primero entre el gobierno mexicano y nuestro pueblo, después de pues un siglo de silencio, o siglos de silencio, invisibilización, posteriores a una guerra, como bien se ha llamado, en el que se intentó pues borrar nuestras memorias. Hoy en día son otros tiempos y hemos logrado pues de manera armónica estar influyendo en el comportamiento social del país y de los estados que comparten con nosotros la vida. Entonces, pues es para nosotros un gusto enorme reencontrarnos, reunificarnos y pues a partir de hoy trabajar en conjunto por el bienestar de nuestra gente, de nuestro pueblo y, y de la vida, como bien lo dijo el compañero, en la instrucción original y ocupar nuestro lugar en esta naturaleza, en esta creación. Entonces, pues les extiendo esta invitación para la primera semana de abril y espero nos puedan acompañar y formalizar físicamente nuestra alianza, nuestra reactivación de alianza. Los recibiremos con el corazón abierto, con nuestros brazos abiertos. Y pues de entrada creo es lo que puedo decir. También estoy muy gustoso de poder haber participado en esta charla, en este diálogo, en esta reconexión de nuestra gente. Yay. Okay. To start, well, of course, there's a lot to share. So where to start? First off, want to give thanks for everything that has been said and to say, I totally agree with that, what it has been said, because here too, everything that you mentioned about the wolf clan, we have it here.
We actually are the wolf clan, and the task that has been given to us is to preserve the stories, as you mentioned. So it is the well of the memories through trips, through travels, through councils that people have experienced in all of the different territories that has been lodged here. So it's like if we have been waiting for this moment for all of this time to be able to preserve those memories, to be able to share them. So we are happy for this, and we thank you for your role that we acknowledge and recognize. We also say that we want to take our place in our confederation. So this is in our words, land, the land, how we call it is Nazbika, which means the round house. So you are more than welcome to come here to the Nazika, this roundhouse, so that we can show you the sacred spaces that are around here. There's so many beautiful spaces around here. There's lakes, there's mountains, you can see the open sky, you can see all of the body of what I heard you say, this body of that LifeGiver that is out there. We can see her from here. And we are happy that you're saying that you are humble enough to just be able to sleep on the ground, because yes, indeed, nature is so generous that she will be able to give you everything if you just lay down with her. So we also would like to officialize by written. We are inviting you actually to come to the first week of April. We are having a summit from the 9th of April in what we call the Zone of Silence. And this is going to be an original people summit for you to come and experience the eclipse that is going to be happening. So the goal of this is to revitalize the alliances. All of your youth, of course, are always more than welcome to come whenever they want to. We can create that exchange that you are talking about. And of course, I'm happy also to hear that you invite us to your territory, and I would be looking forward to go and visit you as well, because this is what I have been prepared for since I was a child. This has been, that's why I have this, I cannot say election, but I mean that the people chose me to fulfill this role at this time that I'm wearing or carrying because of the people that has been preparing me since I was a child. So when we meet, of course, we're going to experience circles, and we are going to be a sister in words. We're going to be able to exchange words. And from my people, I can tell you that we are already united. And we hug you with all of the depths of our heart, because I know that we. So this is something that is already done. We are already reunited in everything that it entails. I also want to share that we have left resentment behind, and that we decided reconciliation. And this is an opening that occurred has given us the fruits that the Mexican government recently acknowledged us as an original people of the land. And that's a new thing, because after a century of complete silence, of negligence, now influence the social behavior, and that's able to act with this influence on what's going on in the social behavior. So we are working for the well-being of our peoples. And as you said it, my brother, I like how you mentioned it in the original instruction. We are doing it in such a way so that we can exercise our place in nature. And we want to go back just to her, so that everybody in the social behavior can go back to her. So this is again to finalize a reiteration of this invitation to physically formalize our alliances. And again, just to say that we are very happy. Wow, we're very happy too. Y aquí pues también están súper contentos. And in order to facilitate this, to make this happen, Y para poder facilitar esto y que esto ocurra, this is what we will request of you. lo que nosotros le pediríamos, por favor, If you can do a short video, say something like maybe 5-10 minutes long. es tal vez si pudiera hacer un video así cortito, tal vez de unos 5 o 6 minutitos, About the history of your nation, as short as possible. tal vez acerca de la historia de su nación, así lo más cortito posible, Through this darkness of colonization, a través de toda esta oscuridad de la colonización, and to the struggle of you
rising to the point of the recognition that you have just received. Todo este esfuerzo hasta el punto en que ustedes se acaban de levantar hacia este reconocimiento que acaban de recibir de la parte de México. Identify yourself on the land, show part of the land of your community. Y tal vez estaría en la tierra, tal vez podría mostrar una parte de la tierra, de su comunidad, de su gente. Identify what you just said, that you have gone through this process of reconstituting. Identificar que acaban de pasar por este proceso de reconstituirse. And to conclude with that, you are now reaching out to all of your sister and brother nations to the north and south to rekindle our fires together. Y concluir que ahora están haciendo llamado a todas sus naciones del sur y del norte para volver a reconstituirse juntas. Okay, so if you can make a short video like that, Entonces, si pudiese hacer un videíto corto así, and then we share that here y obviamente nosotros lo compartimos aquí, to filter it to everybody that we can. para poderlo esparcir a todo mundo en donde podamos. And then we make a video to complement yours. Y después nosotros en respuesta hacemos un video para complementar el suyo. Identifying of our people, that any of our people who can facilitate this process, anyone such as Grace, who traveled to the south, that if she would have known of this affiliation maybe a month ago, that this probably would have shaped her journey to the south a lot better, be more concise with the people. Como por ejemplo, yo sé acerca de Brooke, esta chica de aquí de la comunidad que viajó al sur. Si esto lo hubiésemos tenido, digamos, hace un par de meses, ella habría tenido el tiempo de prepararse y seguramente su experiencia había sido muy diferente, reconfigurándose de acuerdo a ya las alianzas establecidas en nuestras naciones. So, look, just watching Yolo, that it seems like he's disappearing in the video. Sí, Yolo, es que vemos cómo no, o sea, si lo acercas un poquito o más bien lo alejas sí se ve, pero a veces se borra y como que nada más desapareces atrás. Yeah, it's kind of funny. So I'm trying to show you the recently book just published and presented or introduced and in the last 13th of December. So we well, not me, just my brothers. They published and they get involved in the design of this book and the story. So the story of them is written. Es muy chistoso porque estoy tratando de mostrarte justamente este libro en el cual esta nación participa. Entonces es un libro reciente que acaba de ser presentado al público el 13 de diciembre. Se encuentran dentro, están sus historias, sus fotos, entonces la historia está escrita. Okay, if we bought this book, does that help your nation? Does profits from that book go to your nation? Entonces, si nosotros compráramos este libro, beneficia a su nación, es decir, las ganancias de este libro les llegan a ustedes. Sí, claro, las ganancias se van a este fondo y hay un acuerdo que es que la mayor parte de los beneficios de la publicación del libro es para las causas de esta nación, que es, pues como ustedes saben, pequeña y que va generando su propia economía para realmente ejercer su soberanía. Yes, all of the funds will be going to assist. Actually, there's a little fund created, and of course, you know that the economy that they have is a very small. So all of the efforts are going to be going to what they are doing as reconstituting their nation. Okay, is there a place where online or somewhere where we can find this book? Maybe an advertisement that we could share on our page? ¿Hay algún sitio de internet o algún vínculo que tengan para compartir el libro para que también nosotros podamos hacerle publicidad en línea? Xava, Sí. tú tienes mejor eso. Okay. Sí, les bueno, de entrada en el libro es precisamente también de una confederación de pueblos apaches o diversas comunidades
como lo son del pueblo Lipán, descendientes del pueblo mezcalero, Jicarilla Apache Nation, San Carlos Apache Tribe, y nosotros como Irritilas. Entonces, el acuerdo es que cada comunidad hace sus ventas para que esos ingresos de las ventas de libros pues llegan directamente a cada comunidad. Entonces, nosotros podríamos de manera directa con nuestra comunidad, en este caso a través de mí puede ser, que pudiéramos hacerles llegar los libros y así pues de esa manera, como bien comentó nuestro hermano Yolot, todos esos fondos entran directo a nuestra comunidad para pues seguir impulsando o cubriendo los diferentes gastos que este trabajo implica. Entonces podríamos establecer una comunicación ahí directa para hacerles llegar algún paquete de libros a su territorio y que pues ustedes a la vez también lo puedan ahí redistribuir con su gente, ¿verdad? Si es que esa es la intención. Okay, so this book is actually the effort of this confederation of different nations. So it is like what again is known today as the Apache peoples. So we have, for example, the Lipan that is known from the Mezcalero. There's also the Sicari. There's also the Ritilas. That is what is called the Apache Nation. And these are a confederation, but each community participated in the book. So what we can do with a sister nation is that we can send you some books and maybe you can redistribute them around there, and as you said, all of the benefits will be going directly to the efforts that we are doing here. Okay, we would like to order right now, for right now, at least 2 of those books. Entonces, para empezar así de entrada corriendo, querríamos ya 2 libros. And you're not going to give them to us, we're going to buy them off of you. Y obviamente no es un regalo, se los compramos, por supuesto. This is what we do have to comprehend as nations, that we've all been pushed down and we all got to help each other get back up. Porque como naciones, pues sabemos que todo mundo hemos sido completamente aplastados y que nos tenemos que entreayudar a relevantarnos. And we do know that in some places, some of our people are dirt poor. Y sabemos que en ciertos lugares nuestra gente, es decir, está quebrada. In other places, some of our people may be millionaires. Y en otros lugares nuestra gente puede que se hayan vuelto multimillonarios. And it's those millionaires that have to stop going to the beach. They got to stop going to those resorts and they got to start going to the real people. Y son esos millonarios que tienen que empezar a dejar ir a los grandes hoteles 5 estrellas, sino que tienen que empezar a ir a los verdaderos lugares con nuestra gente. When you think of how many people from the north, just from my community here, how many people go away in the wintertime? They go on vacations to Florida, to all over the place, spending tens of thousands of dollars. Doing what? Helping the white man to colonize us even further. Those people need to start going to the real people in each of the territories and spending their time that way. Porque cuando pensamos en, por ejemplo, ¿qué hace mucha de mi gente de aquí de la comunidad? ¿Qué hacen con sus millones? Pues se van cada invierno a algún lugar en el sur y acaban en un complejo turístico de 5 estrellas. ¿Y qué hacen? Pues le están ayudando al hombre blanco a seguir colonizándonos. Entonces, eso tiene que parar y tienen que empezar a ir directamente con nuestra gente a ayudar a reconstituir estos antiguos vínculos. When we understand what the worldwide tourism industry is doing to our Mother Earth, we would not participate in it. Porque cuando entendemos lo que la industria mundial del turismo le está haciendo a nuestra madre tierra, pues ni siquiera querríamos participar en ello. We must make this change from the negative tourist into a positive tourist. Tenemos que hacer este cambio de turista negativo hacia el positivo. Who is going to go in search of those spiritual connections, to revive them, to help those people wherever they may be down in the dirt, to help to pull them up. And you, from your nations, also come to our nations to do the same thing for our people who are down in the dirt. Va a ir justamente a buscar a esta gente que ha sido completamente oprimida, rebajada por la colonización, y les va a ayudar a levantarse, a reconstituirse, a enseñarse el uno al otro para poder traer estas antiguas conexiones. The thing that you said about the wolf
the wolf clan. Y lo que mencionó acerca de el clan del lobo. I am a wolf clan Yo soy del clan del lobo because my mother is a wolf clan. porque mi mamá es del clan del lobo. And my mother held the ancient peace chief title of Goa. Y mi mami solía tener en sus manos el antiguo título de jefatura de Goa. Her title was established in 1961, Y su título fue establecido en 1961. but her chieftainship title, the man that held that title was established in 1946. Pero el hombre que ejercía ese título, él fue establecido en 1946. And this is his Gustoa. Y este es su tocado de jefe. This is the Gustoa of Goa Este es el tocado de Goa from 1946. de 1946. It made its way back home here Y volvió a casa aquí to represent and to carry the memory of our nation, para representar y portar la memoria de nuestra nación, to remember the things that everyone else has forgotten, para recordar todo aquello que el resto olvidó and to revitalize those y things. para revitalizar esto. And so that's how we end up here today in this conversation. Y es así como el día de hoy terminamos en esta conversación. So just as you have been trained your whole life for this, waiting for this, so have I. Y así como usted ha sido entrenado toda su vida para esto, pues de la misma forma fue conmigo. We have been living our own little journeys in our own lives. Whatever has happened to us from the time that we are children, everything on our path has been part and parcel leading up to this interaction right now. Y hemos estado viviendo nuestras pequeñas vidas en nuestros y todo aquello que fuimos coleccionando a lo largo del tiempo en la vida nos ha dado las herramientas para llegar a donde estamos aquí ahorita en esta interacción que estamos teniendo. When the great darkness of the white man came here through his colonial invasion, Cuando la gran oscuridad del hombre blanco llegó aquí mediante su invasión colonial, we were the only people on earth who had established and who had been living in peace for thousands of years. éramos los únicos pueblos de la tierra que se habían establecido y que habían estado viviendo juntos en paz ya por muchos años. We lived in one house. Vivíamos en una casa. And when they came here with that colonial invasion, they threw a stun bomb into the middle of our house, causing all of our people to scatter and lose cognizance. Y cuando vinieron con su invasión colonial fue el equivalente de aventar una bomba en el medio de nuestra casa e hicieron que toda la gente se esparciera por todos lados tratando de protegerse. We can see that that behavior has continued right until today, what they are continuing upon the Palestinian people. Y vemos que ese comportamiento sigue hasta el día de hoy con lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. So we must rise up together, rebuild our house, come back to the center, to the council fire, and to sit at that council fire to discuss what has happened to us. Entonces debemos de levantarnos, debemos de regresar al centro de esta casa para volver a sentarnos y tener consejo para comprender, saber qué fue lo que nos ocurrió. Because the rest of the world is waiting for us. Porque el resto del mundo está esperando a que eso ocurra. Our people have been sleeping. Nuestra gente ha estado dormida. ¿Sí? We must awaken them. Debemos de despertarles de nuevo. And so this is what we have been doing in our whole journey from the time that we're children. It's like we're just two little asteroids floating through space. Y entonces es como desde que éramos niños, éramos como dos pequeños asteroides así flotando en el espacio. Not much happening there, just our own things going on. Y bueno, no pasaba mucho, allí íbamos como normal. But until those two things come into contact, when their trajectories come into contact with each other, everything changes. Pero cuando esos dos entran en contacto, esto cambia todo, la trayectoria, todo se altera. So we have already begun the process of changing things just through sitting together, just through this interaction. Entonces ya hemos empezado este proceso de sentarnos juntos, platicar y este proceso de interacción ya está. Through this title, we maintain original instruction of that every 5 years since the establishment of the Great Law of Peace over 2,000 years ago, that every 5 years we must hold law recital.
Y mediante este título, desde el inicio del tiempo de la creación de la Liga de la Paz, se estableció que tenemos que tener gran recital de la Ley de la Paz cada 5 años. And this is in accordance with the cyclical motions of the great tree of peace, Goa, the great white pine. Y esto es siguiendo, aprendiendo del ciclo natural del árbol que simboliza la gran paz, que es el pino blanco. Where that tree takes 25 years to maturity before it can have baby trees. Porque el pino blanco va a tomar 25 años antes de poder reproducirse, antes de poder tener arbolitos bebé. And then it can only have baby trees only every 5 years. Y después puede tener arbolitos bebés solamente cada 5 años. And so our law recital, the revitalization, the maintenance of original instruction has been held every 5 years for over 2,000 years now. Entonces, nuestro recital de la ley ha sido mantenido, reiniciado, más bien reactualizado cada 5 años desde hace más de 2000 años. How we got here to Ganawagi ¿Y cómo llegamos aquí a Canahuague? is through the journey of the corn. Es mediante el camino del maíz. It's our 10,000-year journey, the white road, the road to the sun, the journey of our people. Es mediante el viaje del camino del maíz, que fue el camino del sol también, que es el viaje de nuestra gente. And all through that journey from as far south as we can go, where we started our journey, that every step along the way, our evolution brought our knowledge to higher and higher levels. Y en todo ese viaje, mientras avanzábamos en esta evolución, nuestro conocimiento avanzaba también. And so the evolution of this is that just last year, right? Mhm. Last summer? Not this past summer. Bueno, Last summer in 2021, 2022, oh, I'm lost, that we had our 5-year cyclical law recital. Entonces fue en el 2022 que tuvimos nuestro recital cíclico de cada 5 años. It took 21 days from morning till night. Tomó 21 días de la mañana a la noche It covers everything. y cubre todo. It covers the creation of our Mother Earth, the creation, the DNA of our Mother Earth, our 10,000-year journey of the corn. It covers when we slipped into the darkness of war, when we came out of it, when the women, one woman stood on that path to defeat war with love. Cubre la creación de nuestra madre tierra, cómo se formó su ADN, cubre la creación de la Liga de la Paz y cómo toda la corrupción de la guerra de los hombres fue vencida por una sola mujer. And her name was Jagunsaze, Y su nombre era Yagunsase, the new face. el nuevo rostro. So it is only the men of this world, by taking their heads out of the dark ages of war and coming to peace, that we, the men, by coming to our senses, can create the new face in the LifeGivers. Entonces son solamente los hombres que nos podemos sacar la cabeza de nuestro trasero de esta oscuridad del hombre blanco y poder decidir que vamos a restituir a nuestras madres en su sitio de autoridad y nosotros vamos a elevarnos a esa evolución junto con ellas. So it's not just the LifeGivers of our nations that are waiting for us, for the guys, to come out of the darkness, the dark ages of male dominance, and to climb up that evolutionary ladder to join our women once again, where we can walk together in peace in this world. Y no son nada más las mujeres de las dadoras de vida de nuestra nación que están esperando a eso, a que los hombres puedan subir la escala evolutiva para alcanzar el nivel de las mujeres, para que juntos puedan entonces caminar en equilibrio de nuevo como se debe. Now our people have had this, Y nuestra gente tenía esto, but our sisters and brothers from across the great waters, they have lost this thousands of years ago. pero nuestras hermanas y hermanos del otro lado del océano ya habían perdido esto desde hacía muchísimos años, miles de años incluso. So all the women of the earth are waiting for us to bring peace back into this world. Entonces todas las mujeres del mundo están esperando a que seamos capaces como hombres, como protectores de vida, de hacer que la paz vuelva al mundo. So to facilitate this, Y para facilitar esto,
through the guidance of the title of Untitled, mediante la guía del título de Untitled, that in 2017, we had created the what's identified as the Woman's Nation, the LifeGivers Nation, consisting of all women from all walks of life. Fue en 2019 que constituimos la nación de dadoras de vida, que representa a las mujeres de todos los caminos de la vida, This is a grandmother, a mother, and a granddaughter. que representa a una abuelita, a la mami y a la nieta. This is what constitutes a true woman. Eso es lo que constituye una verdadera mujer. Only by having a grandmother, a mother, and a granddaughter together do you have a true woman in this world. Y solo teniendo a una abuelita, una mami y una nieta juntas, se tiene una mujer completa en este mundo. And so it was the original instruction that guided us to create the Women's Nation, to bring women from around the world into one voice so that they can represent what in the non-native world is not there. There is no representation there. Y entonces fueron las mujeres de diferentes perspectivas del mundo que crearon esto para poder tener una representatividad de los pueblos del otro lado del océano, porque no hay ninguna verdadera representatividad de ellos en ningún lado. So together we have the great fortune. We have been given the best opportunity, the greatest responsibility in all of creation. Entonces, juntos tenemos esta gran oportunidad, se nos ha sido dada la más bella responsabilidad de la creación, To return original instruction, de hacer que la instrucción original vuelva, heal our nations, que sanemos a nuestras naciones restore our confederacies, y restauremos nuestras confederaciones, bring the vision back of the North and the South, y que la visión del sur y del norte se conjunte de nuevo and to conclude in our grandest of councils. para poder concluir en nuestros consejos, grandes consejos. This is what the world is waiting for. Esto es lo que el mundo está esperando. There is women around the world that are waiting for this. Y hay mujeres alrededor del mundo que están esperando esto. They are supporting you. They are supporting our people everywhere where we are trying to crawl back out of the earth. Y están apoyándoles y están haciendo todo para que podamos salir de las profundidades de la tierra. So we must be focused. Entonces tenemos que estar bien enfocados And we know that a focal point is coming up on April 8th. y sabemos que un punto de enfoque llega el 8 de abril. So we're very grateful. We're very happy with this invitation. Unfortunately, we have to be here on April 8th. Y estamos bien contentos y bien honrados de esta invitación. Sin embargo, tenemos que estar aquí el 8 de abril. But there is other people within our nation that might be able to take you up on that invitation. Pero hay otra gente de nuestra nación que puede que sí puedan asistir a esta invitación. And this, we have to present it and make it known to the people at least, I would say, within the next couple of weeks. Y esto pues tendríamos que presentarlo, informar a nuestra gente y ver cómo se podrá organizar de aquí en las próximas 2 semanas. So if you can do that short video, send us this book where we could also advertise that, then this could facilitate something happening perhaps this April. Just parentheses, we see that Xava is having internet connection, so he's not currently hearing this, but we know that Yolo is there. So nada más para decir que vemos que Xava tiene problemas de internet, entonces no está escuchando eso, pero Yolo está ahí. Entonces le pedimos a Xava que por favor sí nos envíe estos 2 libros para empezar, de los que acaban de publicar, y que vamos a ver cómo podemos hacer que una representatividad de aquí pueda asistir a la invitación que nos acaba de hacer con tanto gusto. Okay, so if there's anything else that you want to present, you want to say right now, and then we'll take the time to open it up for anybody who's with us if they have any questions that they would like to ask you directly.
Entonces, si hay algo más que les gustara decir, Yolo, les damos la palabra de cierre para esta interacción y después podemos abrirlo al resto del círculo para ver si alguien tiene algo que decir. Oh, but first, I wanted to bring this up. Are you aware of, did you ever see these dictionaries? Oh, pero antes me gustaría preguntar si ustedes ya han visto estos diccionarios antes. This is created by Pablo González Casanova. Pablo González Casanova. Porque estos diccionarios fueron creados por Pablo González Casanova, el hijo. And what it is it's a dictionary of many different native languages. Y es un diccionario de diferentes lenguas nativas. As you can see, it's mostly within the peoples within your territories. Y es de los pueblos de su territorio. I don't know if you've ever heard of that, but this guy contacted us. We had contact with him now for about 4 or 5 years. Y hemos estado en contacto con él desde hace tal vez unos 5 años. We're sharing with him some Ganyangeha words, so that there'll be words of the north also for people of the south to know. Y estamos compartiendo palabras con él de Gañangueja para que la gente del sur también lo pueda saber. So just as many people used to travel around, around the world, they'd have dictionaries like English to French translation, something like that. We could have that from our languages so that when somebody travels to the south, they can use your words and they can use our words from the north to be able to communicate, at least on a rudimentary basis. Y entonces está, es decir, como antes se viajaba, ¿no? Con diccionarios así chiquitos para poder comunicarse a donde uno iba, pues esto sería ideal para poderlo tener en los diferentes territorios cuando alguien viaja. Now, myself, I may not have the ability to actually participate or to see that particular thing through. Y yo puede que no vaya a participar directamente en esto. But by identifying it here, by putting that information out for other people to hear, then maybe somebody else within my nation will will say, okay, I'm going to travel there to your community. And when I'm there, I'm going to share these words with them. And so that we can, through that process, all together, put our words in one common book of translation. Pero identificándolo, pues tal vez alguien lo escuche y pueda decidir tomar la iniciativa de hacer el trabajo para que podamos comunicarnos los unos con nosotros cuando viajemos a nuestros distintos territorios respectivos. It's a big dream, and it doesn't mean that it's got to happen right away. All we got to know is that it's things we got to work on. Maybe 500 years from now, it might be complete, but it will never be complete if we do not get started on it. Y es un gran sueño y puede que no se complete ahorita ya, pero si no empezamos ahorita, pues no se va a completar. So, Nyawagoa, and like we said, if there's anything then that you want to share, anything about your knowledge of what's happening with the jaguars, what's happening with that volcano, that's something that I want to know. What's going on with that volcano? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y de nuevo, si hay algo que quieran compartir, tal vez algo acerca de los volcanes, o acerca del jaguar, o acerca de lo que sea. And do you see it? Am I just picking at straws or something when I say that that jaguar that was in Arizona about 2-3 weeks ago, that it's because it sensed this volcano happening? Do you see that as a possibility, or is it just that, well, maybe jaguars are just wandering there anyways? Y bueno, a mí me gustaría saber si lo que estoy viendo tiene algún sentido. O sea, por ejemplo, cuando digo que vi este jaguar en Tucson, Arizona, y que allá normalmente no hay jaguares, y que yo le asocio a que a lo mejor están sintiendo la vibración del volcán del Popocatépetl, ¿tiene lógica? Es decir, ¿lo ve como que es posible o nada más estoy así como que inventando cosas? Tengo las respuestas y antes de comunicarlas, bueno, Xava me pidió que les explicara que por los problemas de conexión, pues tal vez no le sería posible volver a establecer contacto con nosotros, pero pues que agradeciera primero el espacio y si hubiese algo que agendar y concluir, pues a través de mí, nada más
ahora y con su permiso, pues procedo a las respuestas porque sí tenemos, al menos aquí nosotros, una respuesta a lo que fue dicho de manera introductoria por nuestro hermano anfitrión. So first off, I want to say, yes, I do have some answers to what you're asking. But first, I need to say that Xava just communicated to me that because of the internet connections, he might not be able to come back to us. But if there's anything to conclude, for example, the video or stuff like that, just to convey it through me. So he's just again reiterating that he's very happy for being able to come here and for this reignition of the ancient alliances. And then, yes, I want to address this that our so kind host is addressing. Okay, so let me just acknowledge first then that you are an intermediator between us and Xava's and the nation there. Then. Entonces, nada más quiero reconocer oficialmente que tú eres entonces nuestro intermediario entre nosotros aquí y la nación de Xava. Así es. That's it. Wow, solid stuff today, solid. Cosas bien sólidas hoy. Really solid. Procedo a introducir el contexto bajo el cual debemos de poder comprender qué es lo que está sucediendo en la madre tierra. And I want Primero to que... Ujú. say the context that is necessary for us to be able to really comprehend what's happening upon our Mother Earth. Ujú. La última vez que tuvimos la oportunidad de establecer comunicación, hablamos del día galáctico. And the last time that we were able to have communication, we were talking about the galactic day. Entonces, nuestra galaxia está llegando al punto más cercano en ese giro elíptico y está atravesando un punto magnético muy poderoso con relación al centro de la otra galaxia más grande. So galaxy is currently attaining in the elliptic movement that she does a very particular point with a lot of energy that is in the interaction or convergence with the other highest or largest galaxy that is just besides. Entonces, está sufriendo el interior de nuestra madre tierra un fenómeno, está ocurriendo un fenómeno que es el centro, que puede ser sólido de algún material, está recorriéndose, es como una canica dentro del centro. So what's happening with the core of our Mother Earth is that in its movement, if it's usually something that is hard at this time, it is like the inner core of the core that is moving around like if it was, a little ball moving within a larger one. Entonces, está produciendo efectos tal como el recorrido del polo magnético. Esto científicamente algunos investigadores lo han estado documentando. ¿Cómo es que el centro magnético del norte se está recorriendo? And so it is generating processes as, for example, the displacement of the magnetic center. And there's some scientists that have been actually documenting this. And the question being, how is it that the magnetic pole of the north is actually moving? Ahora, cuando hay esta clase de movimiento interno, el magma comienza a tener un movimiento mayor, una serie de fluctuaciones. So when this internal movement is occurring, so what we can call the magma is having a series of fluctuations. Y esto está produciendo un efecto de querer salir. Por eso la actividad volcánica alrededor del mundo. Guatemala, Chile, Indonesia, Islandia. Recientemente hubo otros volcanes que mostraron actividad y entre ellos el Popocatépetl.
And that is how there is a need for that movement of that generates pressure to be able to come out. And that is the reason why currently it's in Guatemala, in Chile, in Iceland, in Indonesia, there have been volcanic activities, and this coincides as well with the current activity of the Popocatépetl here in the territory. Sabemos que esto es parte de un ciclo, como decíamos, el día galáctico dura alrededor de 25,900 años. Entonces, cada que se cumple este ciclo, esta clase de fenómenos ocurren, pero aquí hay un elemento nuevo. And that's why we're talking about the galactic day, that we know that it lasts approximately 25,900 years. But here there is like a new awareness, like a new element. Como la sociedad capitalista ha sobreexplotado los mantos que cubren de alguna manera esa piel de la tierra y que son los mantos petrolíferos, pues han alterado la capa que recubre la corteza terrestre, y por eso ahora el magma, en este caso de Islandia, no es una erupción, sino que se ha aperturado una falla de 2.5 kilómetros. And what is happening though right now is that due to the very abusive practices of the capitalism as to how they will alter the surface of our Mother Earth, it has disturbed the aquifer, but it's not only in relation to water, but also about the recipients of oil. That is like the humectation, like the humidity, like the flexibility of the skin of our Mother Earth. So when they are altered, like being extracted, taken out, it creates fractures. So what's happening right now, for example, in the volcano in Iceland, is that this fractured the land and it created a fissure of 2.5 kilometers long, for example. Dentro del océano, del océano Pacífico, este tipo de fracturas se está manifestando por temblores como el reciente de Japón, y posiblemente las nuevas fracturas que pueda haber en el fondo del océano sean todavía más grandes. And in the Pacific Ocean, these fissures have been occurring more and more. So this is what happened, for example, like the earthquake that recently happened in Japan is a result of that. And now we can tell that even the inner, like the fissures that can be opened in the depths of the ocean, the bottom of the ocean, of the Pacific Ocean, might be even larger. Entonces, hay cálculos de una sociedad científica, es un grupo de investigadores de todo el mundo, que coincide con lo que nosotros ya sabemos que va a pasar, y ellos han detectado en el fondo del océano una falla, y por esa falla podría ser posible que emergiera el magma y pudiera causar el colapso de algunas placas tectónicas, entre ellos una región muy importante del continente asiático. And there has been scientists that have been following and studying those movements, and they have been saying that because of these large fissures that are being occurring in the depths of the Pacific Ocean, there might be some magma that is expelled through them, and that might cause the displacement of certain tectonic plates that might have direct impact, for example, in certain places in the Asiatic continent. Entonces, lo que los animales están haciendo, entre ellos el jaguar, es, nosotros tenemos una palabra todavía aquí en lengua náhuatl, azteca náhuatl,
que llamamos al jaguar o a esta clase de felinos tecuani. And therefore, when you're reading about the movement of the animals, amongst them the jaguar, when they are feeling what's happening, here in the Anahuac Confederacy or in these territories of the Nahua tradition, we have a word to name the jaguar and the family of them as tecuani. El tecuani es el que puede sentir la vibración de la tierra, sobre todo cuando se trata de terremotos o movimientos que pueden ser catastróficos. Antequani actually means the capacity of the animal to feel the vibration of Mother Earth, especially when there's some maybe earthquakes that are approaching or some other kinds of movements that could be even catastrophic. Entonces, el hecho de que el jaguar se esté recorriendo eventualmente hacia el norte está indicando que ellos ya percibieron que debajo de la tierra hay una actividad inusual y entonces están buscando un lugar más seguro. Lo mismo ha pasado con las abejas, con las mariposas monarca y con otras aves que solían migrar hacia centros magnéticos que se llamaron santuarios. Ya no están ahí. Han encontrado muy cerca de ese lugar donde están nuestros hermanos Irritila, ese punto entre Durango, Zacatecas, Coahuila, un nuevo refugio. Y eso nos está indicando algo. And hence the capacity of the jaguar to move forward towards the north because they are sensing something. And it is not something exclusive to the jaguar. We have been detecting these movements among bees, for example, among the monarch butterfly, and all places where they used to go and live, for example, that were called sanctuaries. They are not anymore because they are not heading towards those places anymore. And what we have been detecting is actually that in Xava Nation, the Irritila Nation, around all of these states that are called Coahuila, Chihuahua, Durango, there they have been going towards that space, which is indicating something to us. Y por eso es que el evento de abril, el eclipse, tiene dos significados. Uno es el profético, que es una tradición oral sólidamente custodiada por estas naciones, y con el eclipse también se apertura una nueva era, que es parte de las profecías, pero ahora con sólidos datos estamos comprobando que el magnetismo está atrayendo a los animales hacia lugares que quizás y muy seguramente perciben como refugio, porque allí hay montañas, muy sólidas las montañas. Entonces, los lugares que están frente a las costas, los lugares que quizás sean más frágiles, ya no están produciendo el efecto de ser el hogar de estos y se están recorriendo, y con ello es que se cumple parte de la profecía de los viejos de decir que ahí se va a poder sentir y observar algo. So this eclipse, what's happening is that it's fulfilling a two-sided thing. The first side would be that it's fulfilling a prophecy in which the elders have been saying that in this space of the Irritila Nation, there's something that is being able to be perceived, because if we think of this space, it is a space that has a lot of mountains that is kind of like protected, because when we think of the usual spaces where the animals would go and have refuge, if it is along the beaches, in different places that might not be as safe because of all of what has been explained, then they will have the tendency to go towards these mountains. So this is the first stage of the prophecy.
And the second would be that this eclipse will also be marking a new beginning for a new type of humanity, like a new transition towards something. So this is what's happening simultaneously with this. Y ahí también el eclipse astronómicamente medido con la numerología antigua nos anuncia el alba o la transición entre la parte más oscura de la noche, como metáfora usado como esa oscuridad producida por la invasión, el encuentro, el aplastamiento de una cultura y otra, la destrucción de una conciencia hacia la nuestra, y marca el alba, y por eso es que nos estamos reencontrando, estamos renovando las alianzas, porque a través de los números y de los ciclos de los eclipses que va a ser explicado en el lugar, es posible advertir que este eclipse, a diferencia de los otros que ocurren, numerológicamente es un marcador de tiempo que anuncia algo como el alba. Y entonces por eso es que nosotros somos ese amanecer dicho bajo el tamiz de los números. And also calendarically, astronomically, this has also its own explanation in the sense that when we keep the count of the times as the elders in the ancient counts they have been doing, we can tell that this eclipse is the marker of a new raising of the sun. So, you know, when before the sun comes out, we always know that that is going to be the darkest moment before the sun pierces out. This is exactly the time that we are in. We are in the darkest time because we can see the evidence of this colonial invasion, how it came to completely destroy a knowledge, a conscious and awareness of the original peoples, and how the consequences of this way of doing are completely in front of everybody. So this is the darkest time, but this is the darkest time just before the raising of the sun. So this is the new beginning. It is the sunrise that's coming. So this is the transition that astronomically, again, in the counts of the elders and in the calendars is indicating this transition time. Entonces, los sucesos más oscuros, los últimos, el último estertor de ese periodo civilizatorio, destructivo, voraz, son estas pequeñas guerras que han surgido en territorio palestino y ahora en el yemení, y que posiblemente desencadenen una escalada de guerra que pueda tener consecuencias potencialmente destructivas. Entonces, And this, let's say, climax of this darkness, we can tell it in the manifestation of wars, such as the one that is occurring in the Palestinian territory and also in the Yemeni territory. And we can tell that these wars have a very destructive potential that could be even a devastating one. Entonces, por eso es que en este momento, en Nuevo México, en Chihuahua, en zonas desérticas, investigadores no relacionados con nuestras tareas han estado encontrando que las cuevas tienen vestigios de haber sido refugios, tienen vestigios de haber sido almacenes, incluso ciudades subterráneas. En este momento lo están descubriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que si llegase a haber una catástrofe, tanto nuclear por la vía de la guerra o por la vía de los cambios internos del centro de la Tierra y el magma emerge y hay temblores, esos lugares antiguos van a funcionar como refugios nuevamente.
And so currently there's research and evidence that, for example, in places as what was mentioned by Xava, you know, his nation, Chihuahua, Coahuila, New Mexico, these places that are full of mountains, there are a lot of caves and or caverns, I don't know how would you say it. So these caves are the evidence of that these places could have been a refuge for humanity in cataclysm periods that would have already occurred. Because right now, if we say about, again, the magma coming out from the depths of the ocean through the fissures that produce this displacement of the tectonic plates and everything that could happen in the movement, this could be catastrophic in many ways. So these places have been already refuge in case something like that occurs. Y entonces nuestro propósito de y la importancia que le damos a este evento es que presencial, física y ceremonialmente podemos restablecer los acuerdos, pero también de manera más íntima podemos esparcir cierta información que solamente va a estar segura entre los corazones de quienes han sido guardianes por la vía familiar, por la vía de la tradición, y que en su momento ellos sabrán cuándo esparcir la semilla de los siguientes pasos que vamos a dar. Esa es la importancia del evento del eclipse de abril. Y bueno, no es casualidad que sin haber agendado esta discusión haya sido parte de la introducción. Ustedes y yo no hemos conversado y sin embargo yo he estado observando, analizando, tomando datos y los he ordenado y es esta información la que brota, pues porque así debió de ser. Yo no, a pesar de convivir con muchos caminantes, maestros, esta información no es parte de la temática de las ceremonias ni de las escuelas. No es casualidad que sea yo el intermediario. And so all of this to say that this is the aim and the intent and the objective for this ceremony that is going to take place during the eclipse, because there's information that the people of tradition, you know, the families that have been preserving, maintaining, keeping something they hold, and that is not information that can be simply spread like that to anybody. They know when and how to do it, in how to disseminate the seed in a very ceremonial, respectful, protective way. So the people that are invited to this event are recognized as such, as these families that have been preserving tradition that can be there, and that from there, there's a dissemination from the seed. And the only other thing that I have to say is how interesting this is about the introduction that has been presented forward about the volcanoes and all of this information, because we have never spoken together. We have never even sat together. This is really the first time that we are having communication. This has not been planned or staged in any way. And myself, I have been following all of these informations. I have been studying that. I have been putting the information together, discerning, putting 2 and 2 together. So I have been working with a lot of people that can be called the spiritual leaders, path makers, and these kind of informations are never part of the ceremonies, are never part of the conversations, are never part of an analysis of what's going on. So I just can say that it is not a coincidence that it is me that is being the intermediary for Xava and his nation and you. So yeah, that's what I have to say. Wow, very good. Muy bien. How we approach things through our original instruction identified as the great law of peace. Y cómo nos acercamos a nuestras interacciones es gracias a lo que sabemos de dónde venimos, que es la gran ley de la paz. It's basically like having original instruction, like having a book, you know, like you get instructions how to put your stereo together or something like that. It's basically on that level.
Es básicamente como, digamos, hay una instrucción, un manual de cómo instalar un estéreo en su carro. Bueno, pues es seguir los pasos del manual. So the great law of peace is this instruction of how to put our life together. Entonces, la gran ley de la paz es esta serie de instrucciones de cómo poner nuestra vida junta, cómo So armarla. if we consider ourselves as being within the body of our Mother Earth and our Mother Earth being like a human body, Entonces, si entendemos la vida como nuestro cuerpo, qué es lo que mantiene nuestro cuerpo en vida, y luego hacemos el paralelo de nuestro cuerpo al cuerpo de nuestra madre tierra, there may be within our body, say, the function of the entire arm. en nuestro cuerpo puede haber la función del brazo entero So the arm can move up and down, whatever, sideways. para que el brazo se pueda mover para arriba, para abajo, para los lados. But as we go further, then it has a slightly different function that gives it more flexibility, the elbow. Pero mientras avanzamos en el brazo, vamos a llegar a un punto que le va a dar su flexibilidad, que se llama el codo. And as you know, the wrists to the fingers, every little movement within there is connected through a continuous law, connecting the very tips of the fingers to where it's connected to the hands, and so on and so on. Y luego la muñeca, y luego los dedos, y así cada conexión da una interconectividad que facilita la función de flexibilidad, de movimiento, etc. And so through this law, this oral tradition of, it's basically like a state of our nation every 5 years. We do a state of our nation, a state of our evolution, what we have learned. Y mediante esta ley que es oral, que es la gran ley de la paz, a cada 5 años hacemos como una especie de análisis de nuestra nación, de, ok, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué tiene que reactualizarse? So coming up on April 8th, Y entonces el 8 de abril we are starting a law recital for the Women's Nation. empezamos un recital de la paz para la nación de dadoras de vida. So it's basically, if you could imagine, like when a woman and a man get together in the sacred way, in the proper way. Entonces, si podemos imaginar, es como cuando una mujer y un hombre se juntan de la buena forma, de la forma sagrada. If they follow basic instructions, they'll have a baby, a new life in this world. Si siguen las instrucciones adecuadas, van a tener a un bebé, una nueva vida en este mundo. But as you know, the physical part of creating a baby isn't all the instruction. Pero sabemos que la parte física de cómo se crea un bebé, pues no son todas las instrucciones. It's about instilling into the parents the proper way how to raise a child. Sino de previamente instaurar en la madre, en el padre, la forma adecuada de cómo criar a un hijo. And the fact is that people may think, oh, I know how to raise a child. No. When we look at the entire world, we can say the entire world does not know how to raise a child. Y el hecho es que quien sea puede decir, ay, pero yo sé muy bien cómo criar a una hija, un hijo, pero no, porque cuando vemos el mundo entero, pues es una evidencia que la gente no sabe cómo criar hijos. So on April 8th, we see serpent movement that Entonces, is going to be traveling directly through our territory here. And I'm pretty sure it moves through your territory also. I seen the trajectory coming from the south to the northeast. entonces el 8 de abril vamos a ver una trayectoria serpentina que va a caer directamente sobre nuestro territorio y que estoy seguro de que también en el territorio de ustedes me acuerdo más o menos cuál va a ser la trayectoria del eclipse. I have for myself what I'm just beginning to entertain Y ahorita lo que estoy empezando a vislumbrar is a different perception of the serpent. es una percepción distinta de la serpiente. It's stories that we all heard, things like that. Historias que hemos escuchado, por ejemplo. But this is obviously ancient movements. Pero esto se trata obviamente de movimientos antiguos. So hearing something, passed on generation after generation, that's one thing. But then to actually be at a serpent movement, of course, it's a very different thing. Y entonces escuchar algo que se ha transmitido de forma oral, generación tras generación, bueno, es algo, pero estar en ese movimiento, pues es otra cosa. So we identified that the DNA of our Mother Earth begins out of the South Pole.
Entonces, identificamos que el ADN de nuestra madre tierra empieza desde el polo sur. It makes its journey, and like anything, like all things, I mean, it starts from one. Y hace su viaje y como cualquier cosa empieza desde uno. But even within that one carries the duality, carries the blueprint of Skywoman. Pero incluso en ese uno lleva el diseño de la mujer cielo. So we see as what is called today as so-called South America. Lo que hoy se llama América del Sur lo vemos. This is the first life arising on Mother Earth. Esa es la primera vida que se levanta de nuestra madre tierra. This is the first DNA. Forget about the nonsense that the white man tells about Africa and all of that stuff. That's nonsense. Hay que olvidarse de esas invenciones que dice el hombre blanco de cómo todo viene de África, porque eso no tiene un sentido cuando se analiza. So the DNA traveling through so-called South America, it separates right in Maracaibo, Venezuela. Entonces el ADN de nuestra madre tierra se levanta desde el polo sur hasta llegar a lo que hoy se conoce como Maracaibo en Venezuela. And it's the nonstop electrical charge there that causes the separation of the DNA. Y es la carga eléctrica que genera la separación de las hélices del ADN. And so it is from there where the DNA then turns over, but it's first one, then going into two. Y es ahí entonces donde el ADN se da vuelta, pero se trata de cómo es uno que se vuelve dos. So we see the South, the eye of the South, the people of the South as the female, that they are the first. They are the root of love. Entonces vemos al sur como siendo el primario, y cómo es por lo tanto el lado femenino, cómo es la fuente del amor. So again, when we're thinking of eye of the South, eye of the North, then the journey from one to the other is through the center point, the mind's eye, the center, what people refer to as the third eye or mind's eye. Y entonces cuando consideramos el ojo del sur y el ojo del norte, entonces consideramos que es el primer ojo, el segundo, y como el del centro es de nuevo lo que se considera como el tercer ojo. And then this is where the DNA splits and goes to the northeastern seaboard where we are. Y es en donde el ADN, ahí en Maracaibo, se rompe y es como va hacia una hebra hacia el norte, donde nosotros nos encontramos. And as you know, the other one continues up to Alaska. Y como sabes, el otro continúa para Alaska. But there's something went wrong on that side that goes to Alaska. The whole north is the male side, but the west is the male. The east is the female male. Porque si el primero es femenino, el segundo es masculino. Entonces todo el hemisferio norte es masculino, pero como sabemos que en toda igualdad hay uno que va a ser femenino y otro masculino. Entonces el este es el lado femenino de lo masculino y el oeste es el lado masculino en lo masculino. So once a person understands that we are built on smaller stuff than us, Y cuando alguien comprende que estamos constituidos gracias a cosas más pequeñitas dentro de nosotros, and we knew the existence of DNA way before the non-native ever even had any thoughts in that area. y que sabíamos la existencia del ADN inclusive antes de que el hombre blanco quisiera pensar en eso. And how anybody would know that is quite simply by taking care of and observing our dead. Y como alguien lo puede observar es simplemente en el cuidado y el respeto hacia nuestros muertos. We're used to seeing a human being. Like right now, I can see you, your face, your eyes, everything. I can see you're in control of your body. But the reality is that when a person dies, what comes out of you is those little worms. Porque ahorita podemos ver su imagen así completamente nítida, pero cuando uno muere lo que se puede ver que sale del cuerpo son esos pequeños gusanitos. So anybody with half a brain can deduce that we are made up of these smaller things, and they look like little worms. Entonces, cualquier persona que tenga un cerebro pensante puede deducir que eso se encuentra dentro de nosotros, que estamos constituidos de cosas vivas más pequeñitas que nosotros. And so then anybody, again, with at least a half a brain can figure that we come from concentric circles, which means that we can see from our level these small worms, which means that those worms come from smaller worms and smaller worms and smaller worms. This is our DNA. We knew of the structure of our DNA
way before non-native, again, ever even had a clue about it. Y a partir de esa comprensión se puede ver en los círculos concéntricos que esos gusanitos vienen a su vez de gusanitos más pequeñitos y de algo todavía más pequeñito, que es una comprensión que nuestros pueblos tenían, que es lo que el colonizador no tenía ni idea y vino a destruir. And so we can then extrapolate that to the larger scale than us and know that the same thing happens upon our Mother Earth. Y podemos ir hacia una escala mayor que nosotros y deducir que esto ocurre también en la escala de nuestra Madre Tierra. When we understand this, we can look at things like, say, archaeological finds, stuff like this, and look at it differently than what anybody else on Earth would understand about it. Y cuando entendemos este tipo de cosas, entonces podemos saber que por ejemplo, encuentros arqueológicos o cosas así, tienen una significación mayor de lo que cualquier persona puede entender. So what we see happening April 8th is we see serpent movement. Y lo que podemos ver el 8 de abril es entonces un movimiento serpentino. The DNA of our Mother Earth is getting ready to heal and continue its journey in the north, where from Alaska it should have came over to meet where the line is in the eastern seaboard, which goes right up to the Arctic. Porque en el movimiento serpentino del ADN vemos que el ADN en lugar, es decir, para poder seguir su tejido debió de haber venido hacia arriba en lo que estaría hoy el Ártico. And it's there in that Arctic, in the frozen wasteland, that just a couple of years ago, archaeologists, whatever, found remnants of a village of people that were in that area. Y es justo en ese Ártico que hace unos años científicos encontraron evidencias arqueológicas de gente que vivía ahí. We know now because of this thing that science, that they refer to as the Tiktaalik, the actual physical serpent that they found in that area, that the people were following the path of the serpent. Y hoy sabemos, gracias a descubrimientos arqueológicos de estas grandes cabezas de serpientes que es el Tiktaalik, que efectivamente la gente seguía físicamente el movimiento serpentino de estas grandes serpientes. And that how they could make it to the far frozen north is because the serpent in the earth, its movements is volcanic, and it keeps it warm in that area. Y cómo la serpiente podía llegar hasta el Ártico en el norte era debido al movimiento serpentino de estas grandes serpientes que seguían el movimiento de los volcanes por el calor que emiten y que es gracias a eso que es fácil mantenerse cálidos, que haya vida. So on April 8th, this is what we see, the activation of the serpent continuing the journey of the DNA of our Mother Earth to heal itself and to bring itself back together. Y entonces el 8 de abril lo que vemos es esta reactivación del ADN de nuestra Madre Tierra para volver a traerse junta en este tejido. From Alaska, the DNA went that way. It's not supposed to go east to west. It's supposed to go north to south and continue over the North Pole and come back to the South Pole. But the male dominance in the non-native world that were cast out of the garden is a different serpent. They are the two-headed serpent. They cannot conclude anything because they got two heads. They destroy each other. Y este movimiento serpentino debió de haber seguido de este a oeste, pero no se pudo porque en el lado oeste que debió de haber venido para seguirse entretejiendo, se quedó de su lado, se fue para el otro lado, hacia Alaska. Entonces, es por esta invasión del pensamiento colonial de dominación masculina de guerra que ya no se trata de un movimiento serpentino natural, sino que ellos vinieron con un pensamiento de una serpiente de dos cabezas, es decir, están divididos en su propia forma de pensar y por lo tanto no pueden llegar a concluir nada y por lo tanto siempre están peleando el uno contra el otro. So right now, to complete just this, we'll say just this knowledge loop of us just having conversation, the loop within our minds. Y entonces, por ahora, nada más para concluir esta conversación y esta interacción que se hace en nuestras mentes con esta información y este conocimiento, I'm going to share with you a song that would be sung to lament that serpent, so that that serpent knows that we're not an enemy to it, that we are kin to it, that we are of it.
Entonces ahora voy a cantar una canción que le cantaríamos a esta serpiente para decirle, no somos un enemigo de ella, que al contrario, somos sus amigos, sus aliados para poder trabajar juntos. So this is called the friendship song. Y esta se llama la canción de la amistad It's used for many different purposes. y es utilizada para muchos propósitos diferentes. If we went into your territory, we would enter your territory singing this song. Por ejemplo, si nosotros nos acercáramos a su territorio, llegaríamos cantando esta canción. You're coming here or you're leaving, we're singing that song. Y si ustedes se van o si ustedes llegan aquí, también cantamos esa canción. But it's also on the very large scale that connects us to planetary movements, that we are part of it. We are friend to it. It's like having a kinship and a working together from the movements of the forearm along with the bicep. Pero también es en una escala mayor, digamos, para que el brazo pueda funcionar, tiene que funcionar el antebrazo con el bíceps. Entonces, para que esta reconexión pueda volver a ocurrir. Okay, so I'm going to do that. Entonces voy a hacer esto ahora. Okay, so that's just one verse of that song. Este es solamente un verso de esta canción There's many verses to it. y hay muchos otros versos. And as you know that throughout time, our people in our lives is a celebration of life. We are happy to be alive. We are conducive to life. Y como se sabe, en nuestras vidas se trata de la celebración de la vida, como el encuentro con otros es una celebración de la vida, cómo manifiesta la felicidad y el propósito de la vida. Like everyone on earth. Sure, we celebrate the things of us. We celebrate birthdays. We celebrate love. We celebrate accomplishments, stuff like that. Como en la vida celebramos los cumpleaños, celebramos los éxitos, celebramos todo lo que representa lo bueno. But as you know, we celebrate more separate from us. We celebrate more the movements of life, of Mother Earth, of animals, of creation, of the wind. Pero aparte de nosotros, celebramos más lo que es lo que nos da la vida. Entonces, los movimientos cíclicos de nuestra madre tierra, los vientos, los animales. So as we would sing a song such as that, that's friendship to other peoples. Y así como cantamos una canción de amistad hacia la gente, It is also extrapolated and sung in words to sing and to connect with those
ancient things that have happened in our journey, to our ancestors who have come before, to the movements such as a fish coming out of water and growing legs and walking on the land. We celebrate these things that are within us. También es una felicidad y una amistad interna con nosotros hacia el propio viaje de lo que nos ha hecho ser lo que somos. Entonces pensamos en nuestras historias antiguas, no solamente nuestras y de nuestros ancestros, sino de aquellos ancestros antiguos como la serpiente del Tiktaalik, todo aquello que hizo que hoy podamos estar aquí. And so a song like that we would sing for you if you were here, we also sing this for deeper connections, deeper meanings, associating us or making our connections greater, stronger to the movements within our Mother Earth. Y entonces una canción que cantamos así para ustedes aquí es también para su interior, para reconectar esas vinculaciones profundas con todo lo viviente de nuestra Madre Tierra. And for myself, my own personal journey in this past year, Y en cuanto a mí, a mi propio viaje personal este año pasado, just to show you a few cardinal points along the way, nada más para mostrar ciertos puntos cardinales en el tiempo, is that after our midwinter, when the year begins, después de nuestro medio invierno, que es ahí en donde inicia el año, the first cyclical ceremony that we have is the opening of the forest, when the life returns, and that is at the same time a celebration of the leader of the trees. la primera ceremonia cíclica que realizamos es la apertura del bosque, que es el agradecimiento para el árbol que nos indica que la primavera ya llegó y es para el líder de los árboles, Which is the maple tree. que es el árbol de maple, que es arce, si no mal recuerdo en español. And in that time, the first ceremony, when the life returns, it causes that tree to release to us its sacred medicine, the maple water. Porque cuando es la transición de invierno a primavera, el cambio de temperatura es lo que permite que este árbol nos pueda dar su medicina sagrada, que es el agua de maple. And so in this year, but in the maple at the beginning of the year, which we're still in that cycle, Y entonces en este año, que es el inicio del ciclo, es decir, todavía estamos en ese inicio del ciclo, the first time ever, I never seen this in my life and nobody else ever seen or heard of this, a maple tree on the Longhouse grounds, instead of the water running clear like water, it was black. It was black water that flowed out of the tree. es la primera vez que yo vi esto en ese inicio del ciclo y nadie más lo había visto y fue un árbol que en lugar de escurrir esta agua cristalina de maple que siempre escurre, esta vez era agua oscura, casi negra. At first look, anybody would say the regular water, it's clear like water, but then you'd see that one. At first look, anybody would say, no, we can't drink that. There's obviously something wrong with it. It's black. Porque a primera vista, pues si todo el mundo está acostumbrado a ver el agua cristalina y luego ven esta agua que está completamente turbia, todo el mundo diría, no, eso no se puede beber, seguro hay algo que no está bien. And normal water, the normal water from the maple tree, if you left it outside in the sun, it would start to turn. It would turn like a pigment in it, like it would turn kind of white, the water. Y el agua de maple normal, cristalina, cuando se deja fuera bajo el sol, va a empezar a como inclusive fermentarse, entonces va a ser una especie de baba un poco más blancuzca. But the black water, it was left out for a couple of weeks and it didn't change or like ferment, I would say. It stayed clear. Even though it was black, it was clear. Y esta agua negra, pues a pesar de que se dejó ahí por inclusive casi 2 semanas, no empezó a hacerse fermentada, blancuzca, con burbujita, nada, quedó así como tal. Anyways, I was in a dilemma. What do we do with this? What do we do with this water? All other waters, the maple waters, are sacred. We drink that. We take that medicine. Y yo estaba en un dilema, así como, ¿qué vamos a hacer con esta agua? Porque nuestra agua de maple es sagrada y es una medicina. So after about 2 weeks, I took you can say like a blind leap of faith. And I decided that I would drink that water.
Nobody else in the longhouse would drink it. Just me. I drank it. Y después de esas 2 semanas, pues tomé así como que un salto de fe ciega y decidí tomarla porque en la casa larga nadie más la tomaba. Okay, so that's one cardinal point. We move along a couple of months to May 30th, and I have this dream about a crocodile. Entonces, ese es el primer punto cardinal. Después, el segundo es que el 30 de mayo tengo un sueño acerca de un cocodrilo. Which, make a long story short, leads us to the Tiktaalik, the serpent that in the north, the Inuit, the Eskimo, referred to that serpent as the Tiktaalik. Y para hacer de una historia larga algo corto, es ese sueño que nos lleva al Tiktaalik, a esta serpiente masiva que en el territorio del norte de los Inuit, ellos conocen esta serpiente. Which then led to a dream, a further dream about this that I had that was really crazy, that led me to discover where there is in Pennsylvania in a museum, the actual Tiktaalik that they found in the Arctic in 2015, I think it was. Lo que después me lleva a otro sueño completamente loco que me lleva a saber que en el Museo de Pensilvania tienen de hecho una exposición acerca del Tiktaalik. So for me, what I'm identifying is that this year, myself, I've been on a very strong personal journey connecting me to serpent movement. Y todo esto para decir que en este año he estado en un viaje bien personal que me conecta directamente al movimiento serpentino. Where, like you said, we never talked before, but I've been following these things also, these volcanoes. I've been following this jaguar that was discovered in Arizona. En donde, como tú mismo dijiste, nunca hemos hablado, pero yo también, como tú, he estado recopilando esta información, he estado siguiendo el movimiento de los volcanes, de este jaguar que apareció en Arizona. It's things that on my own, I would have no way of knowing. Son cosas que por mí mismo yo no podría saber, But we have this technology here that we're using. pero que tenemos esta tecnología que estamos utilizando aquí, This technology, as we know, it is a poison. porque sabemos que esa tecnología es un veneno. So we figure you must know this, the area that you're in. You have known this a long time. Rattlesnakes all over the place. Y en el área en la que está, ya lo sabemos, hay serpientes de cascabel por todos lados. You know, you get bit by a rattlesnake, there's poison going in there. So on the cellular level, your healthy cells are seeing, oh no, poison, and they're dying. Cuando alguien es mordido por una serpiente de cascabel, pues sabemos que es veneno. Entonces las células del cuerpo van a decir, oh no, ahí viene el veneno y vamos a morir. But then we do know that the medicine, the antidote for rattlesnake bite is in fact the rattlesnake venom itself. Pero luego sabemos que la medicina para la mordida de serpiente de cascabel es de hecho el veneno de la serpiente de cascabel. So here's our rattlesnake bite. Entonces, he aquí la mordida de la serpiente de cascabel. This technology that we are in. Esta tecnología en la que estamos. It's a poison that's destroying the minds of all people on earth. Es un veneno que está destruyendo la mente de todas las personas en la tierra. It's basically devolving our children. Que está haciendo que involucionen nuestros niños. Now think of it on the cellular level in the body that's bit by a rattlesnake. When you put the venom back in there to heal it, those cells might be thinking, oh no, poison again. So they might be saying, oh no, watch out. But this time it's not the poison. This time it's the antidote to the poison. Entonces, cuando el cuerpo reciba de nuevo el veneno de la serpiente de cascabel, va a decir, oh no, es el veneno que nos va a matar, pero esta vez es el antídoto. So today, our interaction using this medium, using this technology that was the poison that's destroying our people, we are reversing the process. We're using the white man's technology that they used to colonize us, to genocide upon us, and we're using it to heal us. Entonces, hoy nuestra interacción es que estamos utilizando esa tecnología que ellos utilizaron para destruirnos como pueblos originarios, hoy para sanarnos. And so this is a great thing. It's a great time in which we are alive right now. Y esto es algo bien grande y es un gran momento en el que estamos vivos ahora. I myself, if I had the choice, I would not be alive at any other time. I'd be alive at this time, because even though it may be the worst conditions for humans ever,
it is actually the most challenging for us. So we rise to the challenge. Y si yo tuviera que escoger en qué momento vivir, volvería a escoger estar ahorita vivo, porque a pesar de que podamos decir, ay, son las peores condiciones que hemos visto, pues es eso lo que da la oportunidad para crear lo bueno. Entonces son los momentos que nos desafían más, los que nos hacen crecer más. I was born of the longhouse into the challenge dance. Yo nací en la casa larga en la canción de El Desafío. As a child, as a kid growing up, and even into my manhood, the challenge dance was the thing that challenged me the most, was the thing that I always rose to, that I run to the challenge. Y como niño era la danza que más me gustaba y así crecía. Era la danza del desafío y corría hacia el desafío. It's what everybody should do Y es lo que todo el mundo debería de hacer, because it is the point of our evolution. porque ese es el punto de nuestra evolución. So today, together, we challenge the world Entonces hoy juntos desafiamos al mundo to their challenge dance, a que ellos se levanten a su danza del desafío propia. a challenge to your humanity. Ese desafío hacia su humanidad. The world needs peace. El mundo necesita la paz You're stuck in war. y todo el mundo está atorado en la guerra. The minds cannot see their way out of the darkness. Y las mentes no pueden ver el camino para salir de la oscuridad. So we call upon Grandma Moon Entonces le hacemos llamado a Abuelita Luna to light the pathway out of the darkness for all those who are lost. para iluminar el camino desde la oscuridad para todos aquellos que están perdidos, For them to be able to come back to the tree of life. para que puedan volver al árbol de la vida. Trace those great white roots of peace to the base of the tree. Para poder ir pasito a pasito por cada pedazo de esa raíz para llegar hacia el árbol de la paz. So all the original peoples of Turtle Island, north to south, we are still within original identity, despite over 500 years of colonial genocide, which still continues to this day. Despite that, we are still here. They can't get rid of us. Y todos los pueblos originarios de sur a norte estamos todavía en nuestra identidad originaria, en esta instrucción original, a pesar de estos más de 500 años de genocidio colonial, y no se pueden deshacer de nosotros. And we maintain with our truth to you, to the rest of the world, to the non-native world, we challenge dance you to your humanity. Y mantenemos nuestra identidad hacia el mundo no nativo y les decimos que les invitamos a que dancen en su propio desafío de vuelta hacia su humanidad. What are you gonna do to stop the children of Palestine from getting killed? One every 20 minutes, every 15 or 20 minutes, I forget what it is now. ¿Qué van a hacer para impedir que los niños de Palestina sean bombardeados y que uno muera cada 20 minutos? It's 15 minutes because in every hour in Palestine, 4 children are being killed, have been killed. De hecho, cada 15 minutos, porque en Palestina en una hora 4 niños fallecen por bombardeos, son asesinados. This is not war, Eso no es guerra, that's genocide. sino genocidio. They are killing children. Están matando niños. This is the white man's world. Y ese es el mundo del hombre blanco. The white man kills children. El hombre blanco mata a los niños. The white man eats human children, consumes them. El hombre blanco come a los niños. As you see, the white man, Jeffrey Epstein, has established a worldwide ring to the heads of those white people, the heads of their state, the heads of their royal blue blood families of Europe, established a worldwide child prostitution ring, consuming children. Como sabes, Jeffrey Epstein elevó hacia los anillos más altos de las esferas de los locos asesinos el cómo crear un anillo de tráfico de niños para abusarlos en todas las formas inimaginables. As you see right now, there is nothing that the world can do about it. The world is sitting back and allowing children to be killed. Y como se ve, el mundo no puede hacer nada al respecto porque hoy el mundo está sentado viendo que eso ocurre y permitiendo que los niños sigan siendo asesinados. We are not sitting back. Pero nosotros no estamos nada más ahí sentados esperando. We are taking action by
revitalizing our council fires. Estamos actuando mediante la revitalización, el prender de nuevo nuestros fuegos originarios de consejo, By rebridging the gaps that the white man's colonial genocide has created in between our nations. y llenando los espacios vacíos de estas grandes brechas que fueron dejadas por este genocidio colonial sobre nuestros pueblos. We are building back our humanity. This is a conscious effort. Estamos reconstruyendo nuestra humanidad y este es un esfuerzo consciente. Let's examine with the white people, with the white man, with the non-native of this world, what they are doing. Y examinemos lo que el mundo no autóctono está haciendo. They are devolving, Están involucionando, consuming children. siguiendo consumiendo niños. They are evil. They are the epitome of evil in this world manifest. Y esto sería como la epidemia de la manifestación de lo maléfico. We are addressing it. Pero nosotros hablamos de ello, lo presentamos. And so we say to the rest of the world, we challenge you. Your humanity has been thrown out the window. You are living under the control of monsters. Y le decimos al resto de la humanidad, su humanidad se les fue aventada por la ventana, viven bajo el control de monstruos. You are as foreign bacteria within the body, within the human body. Son como una bacteria extranjera dentro del cuerpo humano. So together, the nations of Turtle Island from north to south are bringing our consciousness back together to say that we must bring back humanity. We must stop war. We must stop all of these colonial aggressions, these genocides that are being done to everything on earth. Y juntas las naciones originarias estamos diciendo que estamos reconstituyéndonos, que estamos creando nuestras vinculaciones de nuevo para que ahí donde queda colonialismo opresor sea liberado también. And we challenge the non-native world. Y presentamos un desafío al mundo no autóctono. And the challenge is for you, the non-native world, to become human. Y el desafío es de que ese mundo se vuelva humano de nuevo. And if you won't do this, Y si no lo hacen, no one understand that there is an ultimatum, que se sepa que ya hay un ultimátum. not an ultimatum that we got to put forth, Nada que nosotros presentemos. an ultimatum that creation itself is identifying to all humanity right now. Un ultimato que la creación en sí misma está identificándole a toda la gente. Stop your evil ways of the white man's destruction. Que esas formas maléficas impuestas y adoptadas del hombre blanco sean paradas And return to the love of original instruction of our mother. y que se vuelva al amor y a la instrucción original de nuestra madre. You don't have any lifelines within the non-native world. Porque en el mundo no autóctono no hay nada como una especie de línea que les lleve a la vida. Your Titanic is sinking, Su Titanic se está hundiendo, but our canoes are coming to your rescue. pero nuestras canoas vienen al rescate. But we will not approach your Titanic as you are sinking because you're all crazy. It's too dangerous for us. Pero no nos vamos a acercar a su Titanic mientras se están hundiendo porque no estamos locos, es demasiado peligroso. So all the people on the Titanic must jump off of that Titanic into the freezing waters and find the way to the safety of our canoes. Y entonces la gente del Titanic tiene que saltar del Titanic en las aguas heladas y encontrar la seguridad en las canoas. We say, do this or perish. Y se dice, ¿esto se hace o se perece? That is the word of our Mother Earth. Porque esa palabra es de nuestra madre tierra. Her children must come back into order. Son sus niños quienes tienen que entrar en el orden. And so we give thanks. I give thanks to you. I give thanks to Xava. It's like the first time I had to say Dix Palem. Y entonces te agradezco a ti, Yolo, le agradezco a Xava y le cuesta trabajo decir Xava, es un poco como la primera vez que le dijeron Tish Balam. See, because of this interaction, I no longer call Guatemala. I don't refer to it as Guatemala anymore. What the hell is Guatemala? I now refer to it as its proper terminology of Dix
Balam. Y es gracias a esta interacción que ahora sé cómo llamar el territorio que hoy la gente le llama Guatemala. ¿Qué cosa significa eso, Guatemala? Sino que ahora sé que ese territorio se llama Tishbalam. But as we know, that's not just limited to so-called Guatemala. We know that actually moves and expands into so-called Mexico also. Porque sabemos que ese territorio también no es nada más delimitado por la supuesta frontera de Guatemala, sino que es ese territorio que se expande hasta lo que hoy se llama México y del otro lado también. So the people have been here forever. Entonces la gente ha estado aquí desde siempre. And they come and they try to put this template over us, a colonial construct. Y vienen y tratan de imponernos una invención colonial. And then they call it Mexico, they call it United States, they call it Canada, they call it Guatemala, whatever else crazy colonizer names they come up with. Y luego lo llaman México, Estados Unidos, Guatemala y cualquier otro nombre que inventaron así. This is not Canada. This is not United States. It's not Mexico. Pero esto no es Canadá, Estados Unidos o México. Here where we are, this is the land of the Ganyangahaga. Aquí donde estamos es la tierra de los Ganyangahaga, This is known as the people of the Flint. que se conoce como la gente de la chispa, que es también la gente del sílex, The people of the corn, la gente del maíz, the people of the great law of peace. la gente de la gran ley de la paz. We carry many titles with us Portamos muchos títulos con nosotros, because our journey has been long. porque nuestro viaje ha sido largo. And today we celebrate our journey together by revitalizing our knowledge, our connections together. Y hoy celebramos nuestro viaje juntos, revitalizando nuestro conocimiento juntos. So anything right now that might not, let's even think out of what we're talking about right now, even just small personal things that you're experiencing, anything of importance or significance to you. Y si pensamos fuera de todo esto, algo que sea de importancia o que tenga un gran significado para ti en estos momentos. For instance, last night, very fitting that before today, I had a very deep conversation with my niece. Por ejemplo, muy coincidente que ayer en la noche, antes de hoy, tuve una conversación bien profunda con mi sobrina. We stayed up till 6 o'clock this morning addressing family issues. Y nos quedamos despiertos hasta las 6 de la mañana hablando de asuntos familiares. And she had a dream Y ella tuvo un sueño of a person that she can't even remember, de una persona de quien ni se puede acordar, of a person that she kind of really, you could say that because she was so young, like she never met her. y alguien que era tan joven ella que ni siquiera se acuerda, es decir, como si no lo hubiera conocido. It was her grandmother, Era su abuela, my mother. mi mamá. And my mother spoke to her in our language Y mi mamá le habló a ella en nuestro idioma and said to her, Ganusage, y le dijo Ganusage, which means get back to your house, que significa vuelve a tu casa. which doesn't mean like your home, you know. Y no, Don't get back to your house. y no significa como que tu casa donde naciste, como que vuelve ahí, ¿no? It means get back to your root, your power, your people, the authority of the people within law. Sino significa vuelve a tu raíz, a tu poder, a tu autoridad dentro de la gente de la ley. So today, pretty much everything that we're discussing is Ganusage, get back to our house. Entonces hoy todo lo que estamos hablando es eso, Ganusa, que vuelve a casa. So this is what I experienced last night. Is there anything that you want to share on any level, even if it's just the temperature there? It looks like it's a nice temperature where you're at. Y entonces eso es lo que yo viví ayer a un nivel personal. Entonces hay algo que quisiera compartir a ese nivel, inclusive si se trata de la temperatura, porque parece que hace un buen clima por allá ahorita. And then after that, then we'll open up if anybody has anything that they want to address to you, say whatever. Y después le podemos abrir el piso al círculo si alguien tiene algo que decir. The floor is yours. Entonces el piso abierto para ti. Bien, quiero mencionar que en nuestra lengua azteca náhuatl, nosotros tenemos en nuestra memoria compendiada una
profecía que es el retorno de Quetzalcóatl. Just to say that in our Anahuac knowledge or like books of memories of oral tradition, we have a prophecy that is called the return of Quetzalcoatl. Y este retorno de Quetzalcóatl es esa serpiente, y es esa serpiente energética que por este cambio de la polaridad magnética de la Tierra, nuevamente recorre de sur a norte esta placa continental que nosotros conocíamos como Ixachilan. And it is this serpent movement that because of how the magnetic North Pole is being displaced right now, it is this path that we used to know, that we used to follow, and that is occurring right now, and the way we name it is Iztachilan. Entonces, nosotros sabemos que esa energía va a incidir en la activación de nuestro código genético, y esa activación es esa manifestación, primero, de empezar a poder recordar sin haber aprendido muchas cosas antiguas. And we know that this is playing a role in reactivating our genetic code, our magnetic memory, and it has an incidence on for us even remembering stuff that we didn't know, but that it's in like it's still there in our memory, in our genetic memory. Entonces, esto para poder cerrar el círculo de que estamos hablando de lo mismo energéticamente, sobre fenómenos percibibles que tal vez para la ciencia moderna sean incomprensibles, imperceptibles, indetectables, pero pues esta conversación nos permite establecer las conexiones, los puentes, los lazos que hay entre nuestras historias milenariamente compartidas. And most likely for the scientists, for science itself, this is going to be completely incomprehensible because they don't take into account like the subtle or the energies, the manifestation of the energies. But all of this to say that this sharing that we are having about the knowledge that each one carries and that it coincides and it reciprocates, it shows the ancient knowledge that was carried by all of the peoples that was shared and it was the same. Y ahora ya introduciéndome a temas más personales, quiero decir que cuando me invitó el maestro Carrillo a que compartiéramos por primera vez este foro, me invitó con el propósito de que hablara de mi integración, participación en la comunidad Okanagan, que es la que está ocupada por lo que hoy se llama British Columbia. And the other thing that I want to say is that when I was invited to take part in this circle that you had with the master Carlos Carrillo, the Nepohualtzintzin, the counters, it was in the time that they were proposing me or asking me to be incorporated, like invited or going to assist into the Okanagan community that is in what's called today British Columbia. Uh-huh. La palabra exacta en su lengua Xi'il es Sokanakinan, que quiere decir somos tan bellos, somos seres bellos pues porque somos hijos de la madre tierra. And this in the original language, it's Sokanakinan, that means we are beautiful, we are so beautiful, and we are so beautiful only because we are daughters and sons of our Mother Earth. Entonces esa incursión, integración y participación por una larga temporada, estuve regresando ahí cerca de 4 años, me permitió generar estos lazos de los cuales ahora se está hablando con
mayor amplitud. Para aquel entonces yo no tenía idea y fue a través de un sueño. Se manifestó, yo vivía en la costa del Pacífico y a través de un sueño yo observé por primera vez un tipi y una ceremonia de tabaco. Y después de hablar con ciertas personas que tampoco tenían idea, pero que eran sensibles a este sueño, me fueron indicando el camino a seguir hasta que llegué a ese bellísimo lugar llamado en su lengua Xpentictn, que es parte de la nación Socanaquina. So, because I accepted that invite and I actually went to this community for around 4 years, that I started getting acquainted to a lot of stuff that I wasn't even aware of. But all of this came first through a dream. Actually, I was living in the Pacific coast of so-called Mexico today, and I had this dream that I would have never been able to know of. In my dream, I was seeing a teepee, and I was seeing people exchanging tobacco. So it is that came first, and then all of this manifested. So this is my personal journey or my personal path as to how this happens. Over there, they have a word that is called sepentictin. ¿Qué quería decir el sepentictin? Xpentictn quiere decir un lugar un lugar para vivir para siempre. Which means a place to live forever. A place to live forever. Entonces ahí al convivir con estos hermanos, y yo fui recordando que originalmente tal vez mi linaje venía de ese lugar porque con facilidad aprendí los cantos. De hecho ahí aprendí a cantar con ellos. Ellos me integraron desde que me vieron a su círculo de ofrendadores de canto, que era muy pequeño para el tamaño de nación que es. Para mí, era raro que me integraran porque yo aquí no cantaba, nunca había cantado. Sin embargo, ellos me pusieron ahí y yo al seguirlos empecé a cantar. Entonces llegué después de los 4 viajes que hice a la conclusión de que mi linaje venía ahí y lo comenté con uno de los abuelos que vive ahí. Le dije, lo que te voy a decir puede resultar raro, tal vez puede resultar fuera de un argumento lógico, pero lo que te voy a decir es porque así lo siento. Yo aquí viví. Y me sonrió. Y entonces me dijo, mira, en ese río pasa un salmón. Dice, y los salmones no usan libros, pero para saber dónde nacieron utilizan el magnetismo. Y entonces ellos recorren estas aguas y regresan al punto donde nacieron. Entonces, lo que estás haciendo es que en tu interior, o lo que está ocurriendo es que tu interior te está indicando de dónde vienes. Pero así nosotros hemos encontrado que nosotros vivimos en Brasil, o lo que hoy se llama Brasil, hace muchas generaciones, y lo encontramos de otra manera. No nos es ajena esta clase de experiencia. So through the one after the other trip that I made in all of these 4 years, it's so funny because as soon as I got there, they integrated me in everything. They took me like if I was part of them, and to the point that they invited me to their singing circle. And it was a very restrained singing circle. So for the amount of people of the nation to be integrated right away in a small singing circle, me that I had never even sang before in my life, it was like they were really taking me in. And it is thanks to them that I started singing, that I learned the songs, that I felt what the songs do. And it is afterwards that I started believing or thinking, maybe that's where I come from. Maybe I lived here before. And I even said that to one of the elders, who replied to me, well, you see the river there, there's salmon there.
And the shaman won't use books to know where they come from. What they do is that they will follow the current of the river and they will get to where their origin is. And that's how they know, by following the magnetic stream of light that brings them to the origin. So you are doing the same thing. It is within you that something is guiding you to bring you to where you once were, where you already lived, where you come from. And this is the same way that I discovered in the past that we come also from somewhere that is called nowadays Brazil. And this is also, again, through dreams, through understandings. But this is, just to say that we all come from the different places, that we are all one, and that we are remembering and reconnecting through the ancient knowledge to all of these places and all of these peoples once again. Ahora, la forma en la que yo conocí a Xava fue una situación también muy rara, pero cuando compartimos la primera historia, estábamos sentados en una mesa cenando, fue inmediato, ellos me escucharon y me dijeron, eso lo sabemos nosotros, y es muy raro que alguien sepa lo que estás diciendo. Entonces, inmediatamente se desarrolló una hermandad y ellos asistieron a uno de los altares que yo custodio aquí en el volcán, porque yo estoy a minutos del volcán Iztaccíhuatl, que es el volcán femenino, y el Popocatépetl, que es el masculino. Y ahí comenzó esto que es una alianza, porque ellos nunca dijeron a qué venían, ni quién los había enviado, ni sabían a quién iban a encontrar, pero al día siguiente de esa cena, llegamos a mi altar, bueno, al altar del volcán, y ahí, sin que tuviéramos ninguna conversación acerca de lo que iban a hacer, resulta que lo que fueron a hacer ahí, se los habían ordenado desde Nuevo México los viejos. Entonces, con esto quiero decir, la memoria de todos nosotros se está reactivando el ADN y nos estamos encontrando y estamos reordenando todos los datos para poder establecer energética y espiritualmente las alianzas. And so from this, now how I met Xava is also in a very strange way, but that's when we know that everything happens as it unfolds, in the sense that we were around a dining table one day, and then I started talking about something, and they heard it, and they said, oh, he knows, he knows about this. And it's not something very current or very usual that people know about this. So they felt this immediate acquaintance to me, and we started talking about stuff. And then the next day, I already have an altar, what we call, of offering, of ceremonial place, just besides the volcano, Iztaccíhuatl. As you know, the female volcano is the Iztaccíhuatl, and the male volcano is the Popocatépetl, the one that is currently having the activity. So I have my altar, my space for offerings in the female volcano. So I brought them there. And they never said nothing about, where they were coming from, what was the objective, or what were they looking for, or anything. But then there, when we are doing and sharing ceremony, they say that they were specifically sent by the elders in New Mexico. So that's how, we can tell how the DNA strands of everybody that are being activated to work for this is heated, and how everybody will be acting upon those orders or commands of our mother to fulfill this work that has to be done. So that's how this happened. Entonces estoy seguro que nuestros ancestros, abuelos, abuelas, a través de todos los canales posibles y que tienen a su disposición, nos han convocado y nos han ordenado que despertemos. Y por eso es que hemos asumido esta tarea, y por eso es que sin planificación alguna, más que pequeños detalles de coordinación, hemos empezado a encontrarnos y a que
sea inmediata la empatía y que podamos desarrollar temas como estos, que tenga sentido lo que dice nuestro anfitrión con lo que he estado viviendo, porque no hay nada escrito. Algunos maestros me dieron pistas, me dijeron, por ahí sigue ese camino, pero nunca me sentaron, nunca me compartieron historias ahí en la noche para que yo tuviera, digamos, bien trazada el plan o las metas. Y sin embargo, todo lo que me ha sido mostrado como camino, como mensaje, solo es asunto de llegar al lugar, lo capto y lo desarrollo. Y sé que va a estar ocurriendo entre nosotros a partir de este tiempo y para adelante. Y van a ser todavía más, porque somos los únicos que podemos transmitir los mensajes de la Madre Tierra. And so we can tell that this is a proof, or like what it shows us is that we have grandmothers, grandparents, different ancestors that are guiding us, and that if we pay attention and we just follow that, it will give us signs and it will show and manifest itself. For example, the fact that what our host is saying from the beginning about all of these observances about the volcanoes and what's happening, it's like, something that is not written nowhere. And the fact that I can reciprocate in the interaction with the knowledge that I have been studying myself, because people gave me hints, they told me, okay, maybe look over there, but nobody sat me, to say, okay, this is what you gotta do, and initiated me into a night of something, to say, okay, this is the path, no. I got hints from different people, and I could just go to certain places, and with the opening of knowing that I'm guided, I would perceive something, and I would follow that intuition that is shared to me, and I would just find evidences of what's being presented to me. So in the same way that you did, with your dreams, with your evidences, that's how it is, and that's not written. It's not written nowhere. It's not like, science as we know it is something that is the true science that is manifested through our Mother Earth, and that we are only the ones that are able to read it, because we are heeding her messages. We are working for her, so she's constantly communicating with her. And now I'm certain that from now on, with this interaction, this that is happening between us is going to just start happening more and more, and from now till the whole future. Esta clase de interacción y de tejido colectivo es lo que antiguamente en México se conocía como la inteligencia infinita. Y la inteligencia infinita era representada como una serpiente. Eso es Quetzalcóatl. Entonces, una vez que la Tierra, por su magnetismo, configura esta serpiente que sube de sur a norte y toca todo lo que vive en ella, que somos nosotros, afina y agudiza nuestras habilidades y hace que nuestra inteligencia alcance un nivel superior. Y cuando lo empezamos a compartir, eso es Quetzalcóatl. Esa es la serpiente energética en nuestra representación humana colectiva, originaria, milenaria, autóctona. And this, what we are doing right now, this interaction that we are having in Mexico, in the ancient knowledge, this collective weaving that we are having would be manifested as a representation of Quetzalcóatl, because it is actually the interaction, the weaving of the different energies that is known as the infinite knowledge. That is the representation of Quetzalcóatl, as to how one knowledge from one side, one knowledge from the other interact to continue weaving this. And that is exactly Quetzalcóatl, this continuous weaving of the collective knowledge that makes us more intelligent, and that continues making us evolve and evolving our Mother Earth at the same time.
Yeah, this is the twins playing the ball game. Estos son los gemelos que juegan en el juego de pelota. Ujú. Y están representados en nuestra monolito calendárico, o es una representación de los tiempos. Entonces hay una serpiente del lado derecho y hay una serpiente del lado izquierdo, y tienen dos significados. Una es la dualidad, pero la otra es astronómica, que son 13,000 años de un lado y 13,000 del otro. Si dividimos el día en dos, pues hay 13,000 años de luz y 13,000 años de una atenuación de la luz hasta llegar a la oscuridad. And this is manifested also or represented, depicted in a monolithic that there is the twins, and this is one representation or explanation what you're saying. And at the same time, there's another one that is these two serpents would be the two, let's say, night and day of the galactic day, that when we consider it is 25,900 years, there will be one that is 13,000 and the other one that is 13,000, which implies the evolution of the light into going into the day, into the dark, into the darkest point, once again. Wow. Okay, I gotta say something back to that. ¿Ya? ¿Tengo que responder algo más? No, ha sido, bueno, ahora sí, ha sido suficiente como para permitir interactuar con los demás presentes en esta conversación tan productiva, y por mi parte, pues solo eso. Podría quedar pendiente para otra charla a profundidad lo que he aprendido, pero solamente era para poder establecer la gran conexión que existe entre nosotros. For me, it is, I would love to continue talking and talking, but I think that the others would have maybe also something else to say. And for me, it's like at least this really consolidates, I would say, this initial interaction that just confirms us the need for us to just communicate more and more and continue making grow this exchange and develop this interaction, this relationship, because it's really needed, as we can say. Yeah, when we look at twins born into the world, the way that people are regularly born, we know that twins cannot be born at the same time. We know that one is born and then maybe a minute later, even an hour, even a day late. Well, I don't know about a day, but could be an hour, a couple hours later, the next one is born. Cuando vemos cómo nacen los gemelos, pues obviamente tiene que haber uno que nace antes del otro, y no sé, a lo mejor puede tomar minutos, a lo mejor hasta una hora, no creo que sea hasta un día, pero siempre va a haber uno primero antes que el otro. So when we look at a cycle, you know, like we talk about the 26,000 year cycle. Y cuando vemos un ciclo hablamos de este día galáctico de 26,000 años, We know that it happened the first time. sabemos que ocurrió la primera vez. And the fact that we are here means that after the first time, it repeated itself. Y el hecho de que estemos aquí significa que continuó repitiéndose. So in order for a cycle to repeat itself, Y para que un ciclo se autorreproduzca, se repita a sí mismo. you know, like if we got I don't know if you could see this. Maybe it's not a good example. Oh, let me use this. So if we got a string that comes around to a circle, Si tenemos una cuerda, por ejemplo, que llega hacia un círculo, we know that the ends are not just gonna butt up like that. sabemos que los finales no van a nada más pegarse así mágicamente y ya. That would mean it's a closed circle. It's a closed circuit. It doesn't go anywhere. It just ends right there. Porque significaría que es así como un circuito que nada más se cerraría y ahí termina, es como así sin fin. So we know that this cycle of 25 or 26,000 years to complete itself, we know that it's not just in one dimension, that it's multidimensional. Y sabemos que este ciclo para terminarse no es nada más en una dimensión, sino que es en múltiples dimensiones. So instead of it just touching the two ends together like this, we know that like our DNA, for it to be repetitive, that it is like this, growing up to the next level.
Y sabemos que como nuestro ADN para poder seguir girando, pues no va a ser nada más la vuelta en círculo, sino que va a tener que subir para ir hacia el otro nivel. But regardless, there is a fact of within the strand of DNA, it's like a rope. Pero sin importar eso, es como cada hebra del ADN es como una cuerda. And so how we are able to continue out of just say that first closed cycle ¿Y cómo podemos continuar más allá de ese primer círculo cerrado? is because of the fact of the twins that are revealed to us on the turtle's back. Es debido al hecho de que los gemelos nos son revelados en el caparazón de la tortuga. That the fact of twins being one being born and then the next, that means one is here first, you know. So if at the end of the day, the first one's here a little bit longer than the second one. El hecho de que sean gemelos, pues sabemos, como se dijo al inicio, que uno habría nacido antes que el otro. So we know that in order for it to be a good connection, it can't be just butted up to the ends like that. It has to overlap. Y por lo tanto sabemos que para que sea una buena conexión no puede ser nada más de un pedazo al otro, sino que tiene que sobreponerse, yuxtaponerse. So it's the multidimensionalism of the twins that provide for the capability of overlap. Y entonces es la multidimensionalidad de los gemelos que permiten que haya esta yuxtaposición. Because one twin is a little longer than the other. Porque un gemelo es un poquito más largo que el otro. So if the other one, let's say, is 11 inches, Digamos que uno nació con 11 pulgadas and the other one is 12, then it's the 12 that will overlap on the 11-inch one. y el otro es de 12, entonces va a ser el de 12 que va a yuxtaponerse sobre el de 11. So it reveals something to us of the existence of the twins, Entonces nos revela que hay una existencia de los gemelos that they are equal in their powers. que son iguales en sus poderes, But of course, there is one that is first. pero hay uno que es antes. And so it teaches us, like just like in our world, we're going to start walking. We don't move both of our feet at once. You know, we move one foot first, follow. Y nos enseña que si vamos a caminar, pues no vamos a empezar a saltar. Primero se mueve un pie y luego el otro. So it's the twins that teach us of how to weave, how to overlap, how two can be one. Y son los gemelos que nos enseñan a cómo tejer, a cómo yuxtaponer, cómo de dos puede haber uno. So this is where I'm not really saying this to you now, really just identifying it to the world. Y ahora no nada más se lo digo a ti, sino a todo el mundo. Is that it's this process that reveals to us that the source of our energy, of our power, is love. Y esto es lo que nos revela que la fuente de nuestra energía es el amor. Everything we do, even this communication, Todo lo que hacemos, incluso esta comunicación, it's all love. es todo amor. So it shows us something we can easily detect, a massive corruption within the living body of our Mother Earth. Y entonces nos muestra fácilmente que podemos detectar una corrupción sobre el cuerpo viviente de nuestra mami tierra, Where it's supposed to be love. We're supposed to be walking in love. en donde debería de ser amor, deberíamos de estar caminando en el amor. But there's something wrong with the other one. Pero hay algo que no está bien con el otro. He's killing children. Está matando niños, He's killing women. mujeres. There is something seriously wrong here that every single individual on earth must address. Hay algo que está realmente mal y que todos los individuos deberían de hablar de esto. When we think of the example I'm using here today about the children being killed in Palestine, Cuando hablamos de los niños, el ejemplo que doy que están siendo asesinados en Palestina. the whole world knew this was happening, and the whole world knows that Israel is a colonial genocider, and they are slaughtering, massacring people right in front of the whole world is watching them. The whole world is supporting them, sending them money to do it. El mundo entero sabe que esto está ocurriendo, el mundo entero sabe que Israel es una entidad genocida y que está masacrando a estos niños, mientras el mundo entero les envía dinero para que lo sigan haciendo. So everybody was waiting
You know, they were just waiting for someone like South Africa to step up to the plate and do something. Y todo el mundo estaba esperando a que alguien como África del Sur entrara y hiciera algo. So this tells us that everyone on earth, everyone is waiting for something larger to happen to correct this children being slaughtered. Y esto nos dice que todo el mundo está esperando a que algo mayor ocurra para corregir este asesinato, esta masacre en contra de los niños. So it leads us to believe or to perceive that some larger thing, larger than us, larger like on the scale of our nation or multiple nations, it seems like we're waiting for something large to happen. Something large can never happen until all the individuals within that large body change themselves, change their polarity, to change from killing children, to change back into love. Y esto es como si todo el mundo estuviese esperando a que algo mayor ocurriera o que una entidad mayor como más grande pudiera hacer algo, siendo que esto mayor o más grande no puede ocurrir hasta que cada individuo se transforme de esta polaridad asesina de niños hacia el amor de vuelta. So I won't say this is our conclusion today, Entonces no voy a decir que esta es nuestra conclusión del día de hoy, but I will identify that we all know what's in each other's hearts, pero voy a decir que sabemos lo que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. and that we can say clearly beyond a shadow of a doubt that you can speak for all original peoples from north to south. I can speak for all original peoples from north to south when we say to the rest of the world that every single individual in the world must change their polarity. Do not wait for something larger to happen, because if you are waiting, the only larger thing that will happen is you will all die together. Y podemos decir que tú estarías hablando en nombre de todos los pueblos originarios de sur a norte y que yo también estaría hablando a nombre de todos los pueblos originarios de norte a sur si decimos que esta polaridad tiene que cambiar, que esta polaridad de estar dentro de esta forma asesina de niños tiene que dejar de serlo, porque de lo contrario se trata de una autoaniquilación masiva. So even if we're not thinking this, there is a science of what is transpired here between us today. Y a pesar de que no estemos pensando eso de forma consciente, hay una ciencia que se manifiesta de lo que surgió el día de hoy entre nosotros. That science dissects all of our words to understand the meaning. And again, the meaning is love. The rest of the world, the white man's world, the non-native, the European, everything outside of Turtle Island is dysfunctioning under a false polarity. They are killing children. Y esa ciencia es algo que nos hace ver lo que emerge de nuestras palabras, y es que toda esta forma de asesinar a niños es una cosa que no es el amor verdadero que existe en esta polaridad, en este hemisferio. Our mere existence still, after 500 years of colonial genocide, what they're inflicting upon Palestinian children, our people have been through this for 500 years. El hecho de que todavía existimos aquí, que esto que le está ocurriendo a los niños palestinos el día de hoy es algo que nuestros pueblos han soportado por más de 500 años. What are we doing? ¿Y qué estamos haciendo? Are we killing yous? Are we killing the white man? Are we throwing bombs back at you? Are we using the exact same kind of war that you used to kill our children? Are we using this against the white man, against the non-native? Nosotros estamos matando a los niños del el no indígena, estamos aventándole bombas, estamos masacrándoles, ¿estamos haciendo eso acaso? No. After 500 years, we still stand here with love, with open arms. No, después de 500 años todavía estamos aquí con los brazos abiertos. So today, just from this little conversation, anyone can deduce what our collective message is of Turtle Island to the rest of the world. Entonces hoy con esta conversación se puede deducir lo que es nuestro mensaje colectivo de los pueblos originarios de la isla de la Tortuga. Return to love now. You, the individual. Do not wait for your family, your town, your community, your province, your state, your nation. Don't wait for your United Nations, because all together you are all bringing about a planetary demise.
Hay que volver al amor ahora y no se puede esperar a la familia, a la comunidad, a quien sea. Es el individuo que lo tiene que hacer porque esta entidad colonialista está para destruir absolutamente todo. From Turtle Island, north to south, we say to the rest of the world, return to love now. You are in an emergency situation. Return to love now. Pull your heads out of the dark ages of war and take the blind leap of faith back into your humanity, back into love. Stop killing children. Y de la isla de la Tortuga le decimos a todos los pueblos del sur a norte que es hora de salir de esta entidad colonial, genocida, destructora, que masacra a los niños, que es tiempo de volver al amor ahora. What's his name? YOLO, YOLO. 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 Is it safe to say that this is our collective message today? Y sería algo, es decir, estamos en una zona de seguridad, que no nos salimos de las fronteras de lo que pasó entre nosotros, el decir que esta es nuestra declaración colectiva del día de hoy, por decirlo así. Sí, déjame decir algo con relación a esto ya dicho. No me es ajeno el tema de el tráfico y el genocidio en contra de los niños, sus usos maléficos que además han llegado a niveles industriales de gran mafia en todo el mundo, que se replican en Australia, en África, en todo nuestro continente, sobre todo aquí en territorio, bueno, de su lado, de ustedes, ahí donde están, del lado sur, porque hay un tráfico no solo de niños para prostitución, hay un tráfico de órganos que recién fue descubierto en Nueva York, los túneles. Muchos no se atrevieron a decir para qué eran los túneles, pero es que es un tráfico de órganos. Y lo saben del lado de los Socanaquinan, lo sé yo, lo sabemos, pero ¿por qué no ha sido abiertamente declarada nuestra estrategia? Ahorita voy a decir algo alrededor de eso. Yes, and I need to say something regarding all of this that you have said. I am not oblivious or I am not knowledgeable about, I am knowledgeable about all of this genocide and children trafficking that is occurring around the world. And it's something that has impregnated everywhere in the world. It is not only exclusive to here. It is transpiring to Australia, to Africa. It's everywhere in the world. And the chains and the links are so intricate that, for example, recently, I don't know, you saw this discovery of the tunnels in New York, you know, they do it for children trafficking in order for them to be used as prostitution, but also they do it for the organs. From where you come from, or where you're at, that's exactly, they said, they didn't say what these tunnels were for, but that's what they are being used to. And this amongst us, the Socanaquinan, this is known, but there's not like a conjoined declaration or a statement, you know, as to this is the problem and this is what we are doing about it or something. So now I'm going to continue. Entonces, cuando recientemente estuve en tierras donde ahora está Xava, a mí me dijeron vamos a hacer una ceremonia, pero no había un guión, ni siquiera sabíamos dónde. Bueno, el lugar donde se realizó el campamento fue una invitación espontánea. And so recently, when I was in the territory where Xava comes from, they said, okay, let's do a ceremony. But there was no like transcript or, you know, like scenario program to, let's say, we gotta do this or we gotta do that. We didn't even know the place that we were heading to do this ceremony. Entonces, ellos iniciaron una caminata e identificaron unas pinturas antiguas y me dijeron, subimos por esa montaña y empezamos a ver un trazo de pinturas
Inmediatamente me llegó el mensaje, sigue ese sendero. Entonces, yo les pedí que me llevaran al lugar donde las pinturas más grandes estaban representadas porque pensaba yo que iba a encontrar una cueva y que desde ahí iba a poder visualizar cuál era el objetivo de la ceremonia. And so we started just walking up the mountain, and all of a sudden we saw these, like paintings on the stones, the caves, and then, something told me, okay, we gotta follow that path, because what I saw that could happen is that eventually, if we would continue through that path, we would get to a main cavern or something that would indicate us, okay, this is the purpose and the objective of the ceremony. So we followed that trail. Y entonces cuando llegamos a un punto más alto, no había tal cueva, solo era como una línea sobre la roca, pero visualicé una gran piedra y en cuanto emití un sonido, sobre todas las montañas que estaban alrededor, se escuchó el eco, pero como si hubiera sido una cámara de resonancia, de audio perfectamente ecualizado. And so when, just give me, nada más dame un segundito porque Stuart tuvo que salir un poquito porque se estaba ahogando con el humo, entonces nada más para que escuche la traducción, no lo pierdo. Sí, sí. Okay, so when we got to this highest point, it was nothing like what I was expecting. It was actually just like an open line of a stone. But then when I made this little sound, it all resonated throughout all of the mountains that were there, as if it was just like a resonance chamber, like if it was like all there, all at the same time. That's what happened at that moment. That's what it showed me. Entonces, ahí comencé una ceremonia, saludé de la manera ritual y aperturé un diálogo el cual no tenía pensado, pero el tema central de ese discurso hacia la tierra era el amor. Sin pensar, cuando ya estaba yo sobre la piedra, se empezó a generar este plan y le dije, tú nos mandaste llamar, Madre Tierra. Tú nos pusiste aquí y nos has enviado una señal de que la estrategia es el amor, porque a pesar de lo que hemos sufrido, vamos a combatir con amor. Y ellos, los que se han encargado de destruir todo, pero incluso a sí mismos, van a venir aquí por una medicina, por un conocimiento. Y algunas familias de las que estaban ahí presentes, más allá de mi entendimiento, porque no supe cómo decía lo que decía, pero empezaron a surgir los cantos de la nación Socanaquinan, cantos del sur de Bolivia, de Argentina, cantos de aquí de mi tierra, se mezclaron, bueno, uno por uno, pero aparecieron. Y entonces, ahora esas personas que estuvieron presentes ahí, les voy a decir algo que no es de sorprender, pero han renunciado a su vida material. Y ahora han dicho, ellos, porque yo ya no estoy ahí, pero han dicho, nosotros
somos guardianes de la tierra. Y no habían estado en ninguna ceremonia. Ellos me han estado hablando para decirme, no nos interesa otra cosa ya en la vida más que esparcir el mensaje que escuchamos en aquel lugar. And so when this happened, obviously clearly indicated to me that that was the time and the place to do the ceremony. So I started opening and doing it. And I don't even know what I was saying. I was just like completely channeling what was coming to me. But at that time, we comprehended and I knew it was you, Mother Earth, that called upon us. So we just actually heeded to your calling. And that's how we are here. And the message was exactly that, love. It is love that is the necessary tool that we are going to use to fight this fight. And we are not using their killings, their ways of imposing, their destruction, because by doing that, they are destroying themselves. So they are even going to come here to look for medicine. And when we were there, the families that were there, all of a sudden there's the songs that started coming up, you know, so there were songs from the Mexica Nation, there were songs coming from the south, from so-called Bolivia, from so-called Argentina, and I'm not talking about all at once, you know, they were coming one after the other in order, but all of this manifested itself, like bringing that love from all of the different peoples. And what happened afterwards is not to even be a surprising thing, is that the people that were in that ceremony, now they keep in touch with me and they call me and they tell me, well, you know what, now whatever is about material life is just left behind. It's not even of our interest. Now we are the guardians of our Mother Earth, and we are here to do what's necessary to spread that message that we received at that ceremony. And they are people that have not even ever been into a ceremony. So the transformational power, or like the love that happened there with everything that it manifested, was so big that it had impacts like throughout everybody, throughout time, just up till now. Entonces, el amor es la estrategia. El amor es lo que la Madre Tierra me pide, pero ahora sé por qué otros hermanos han empezado a planear viajes más allá de estas tierras, hacia Europa, hacia Asia, pero no tienen idea de qué van a hacer ni saben por qué. Y pienso que lo que hicimos en ese lugar aperturó el llamado y ahora, como lo dicen nuestras profecías, somos nosotros, los pueblos originarios, los que vamos a hacer esa tarea de ir a unificar pueblos a través de sus representantes, a través de sus corazones, con cantos, con medicina, con palabra, con práctica. Y no sabemos todavía cómo va a ocurrir, pero está ocurriendo. Este encuentro con Xava y con ustedes es parte de ese gran engranaje. Y esa declaratoria de amor solo puede ser entendida porque no es una coincidencia, sino es un mandato que todos estamos canalizando, porque esa es la orden. And so now there's brothers that are planning trips to go to Europe, to go to Asia, to go to different places. And they don't even have like a set goal as to, okay, this is what we are going to go and do there. Or that's what we are intending to do over there. It's just like they are with this plan of love to go and to unify with love, like to go and talk to the representatives of the different nations and to bring this message of love so that that love can be reignited in all of those places and this can start growing. So this is something that is, coming. So the message is that, like the declaration or the what needs to be done, what is our impetus is that love. Yeah.
We have arrived at that. We can say everybody on earth can arrive at that. Even the people who are at war, they would arrive at the same thing. They could say the same thing, even though we know they'd be liars. Hemos llegado a eso, incluso la gente que esté en guerra y que a lo mejor sean asesinos, pues a lo mejor han llegado a esa conclusión, aunque nosotros tal vez podríamos decir que mienten. You know, not to diminish this, but to show more about the state of the world, the state of humanity. Y no se trata de disminuir la importancia de esto, sino de demostrar el estado de la humanidad mundial. You know, kind of like when mom and dad gets home and asks the children about what happened while they were gone. Who did the dishes or something like that? And one of the kids would jump up to say really fast, I did it. And you know, it's really just to like receive the love of the parents. You know, it's like putting themselves out there. Anybody would say that. Yeah, I did it. I did this good work. Es un poco como, digamos, el ejemplo de que los niños se quedan en casa cuando mamá y papá se van y cuando vuelven, los papás van a preguntar, ay, ¿quién hizo los trastes, no? ¿Quién lavó los trastes? Y entonces los niños van a decir, uno va a saltar y decir, yo fui, aunque él no fue, pero sabe que diciendo que fue él va a obtener como que el reconocimiento y el amor de sus papás. But we got to remember that Ma put her twins here. Pero hay que recordar que fue mamá quien puso a sus gemelos aquí. And they take all the message of life Y son ellos los que toman el mensaje de la vida and they put it into the world. y lo ponen en el mundo. So the reality is that every message has a duality. Y la realidad entonces es que cada mensaje tiene una dualidad. So this is something that we must establish, is that yes, the message is love, but at the same time, there's a duality to it. Y entonces es algo que hay que establecer, que el mensaje es amor y al mismo tiempo tiene una dualidad. To have love, the world must denounce war. They must denounce the corruption of fighting, and they must promote love through between nations on a council level. They must have a law of peace. Que para obtener el amor se tiene que denunciar toda la corrupción que la guerra trae, que impide el amor. Entonces, para lograrlo, las naciones tienen que juntarse en consejo para saber cómo aplicar juntas su ley de la paz. And that's how the message of love will be complete. Y es así como el mensaje del amor va a completarse. Because all we have to do is think about their religions, the corruption of Christianity. Porque si pensamos en las corrupciones que trajeron, como sus religiones, las corrupciones de la cristiandad, por ejemplo. It tells everybody, whatever, they said there's 10 commandments. Le dice a la gente, por ejemplo, hay 10 mandamientos. So this was the message, 10 commandments. It's basically love. Y este era el mensaje, los 10 mandamientos era eso, amor. But you look at the people, the Christians of this world, for thousands of years, they had this, supposedly, these 10 commandments. What did they do with it? Nothing. They spread colonial genocide around the world because the message was incomplete for them. Y a pesar de que tienen ese mensaje de los 10 mandamientos que supuestamente era para esparcir el amor en todos lados, pues, ¿qué hicieron? Lo contrario. Entonces, hicieron eso porque su mensaje de amor estaba incompleto. We must acknowledge just how crazy they are. Y tenemos que reconocer qué tan locos son. Because you think of religion, it doesn't matter which one, they all stem from the same nonsense. Porque si pensamos en la religión, sin importar la que sea, todas se basan en la misma locura. So they could all say love all they want. Y pueden decir amor todo lo que quieran, But look at their practice. Imagine non-native people around the world, they're all praying to the same God as they're fighting, dropping bombs on each other, against each other. It reveals they're crazy, that they only received half of the message, love. But the other half, to denounce war, they never received that
half of the message. Y se puede ver con lo que hoy está ocurriendo. Están rezándole todos a su Dios, pero se están enviando bombas los unos a los otros para destruirse. Entonces, ¿de qué les sirve ese Dios? Entonces, allí está el cómo recibieron el mensaje de amor, pero incompleto, y por lo tanto no lo pueden aplicar en su plenitud como es. It's just to say that no matter what we receive from anybody, we can take that and say, okay, they told us one thing. But no matter what, we can decipher that there's a duality in it. Because if they're saying, wake up at 9 o'clock in the morning, they're actually telling us also, don't sleep all day. Y todo esto para decir que siempre hay el otro lado de un mensaje. Es decir, si nos dicen que tienes que parar a las 9 de la mañana, pues al mismo tiempo, aunque no lo digan, están diciendo no te puedes quedar dormido todo el día. It really comes down to our ability to give the complete message. Our people received the complete message here. We're still within original instruction. They never received the complete message. Entonces depende de la habilidad de poder transmitir el mensaje completo. La gente, los pueblos originarios aquí siguen con la instrucción original del amor porque recibieron ese mensaje completo, pero en el otro lado, cuando se están matando, es que no recibieron ese mensaje completo. And that's quite simply due to the fact that they killed the messenger, Y esto es debido al hecho de que fueron ellos los que mataron al mensajero, whereas we didn't. We accepted the message. siendo que nosotros no lo matamos, sino que aceptamos su mensaje. So that's just one thing about our collective history together that we have to be so grateful for, that you, your people, where you are, my people, where we are, people further in the south, all of us, all together, all accepted the same message. The truth is the same for all of us. Y esto es para decir que estamos tan contentos de saber que todavía estamos en esa instrucción original, que sus pueblos lo están, que aquí lo estamos y que juntos podemos traer eso más fuerte aún. Okay, so anyways, right now we're dealing with time. So if there is anybody, like we said earlier, who wants to address, say something or ask him a question or just present something, let's try to, as much as possible, keep it as short as possible because everybody's got to go eat dinner pretty soon. Y bueno, ahorita ya estamos haciéndole frente al tiempo, entonces como dijimos hace rato, si hay alguien que quiera decirle algo, adelante, de tratar de hacerlo de la forma más breve para que todo el mundo se pueda ir a la comida o a la cena. So there's somebody here within the longhouse that wants to address. Y hay alguien aquí dentro de la casa larga que quiere decir algo. And then from there, if there's anybody that's with us on the Zoom or whatever, we'll take it from there. Y de ahí, si hay alguien que quiera decir algo en el Zoom, vamos a pasar allá. Hi, I'm Celine, the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna, Octavie, and Louise. And I'm also the mother of Roxanne. Celine se presenta de forma matrilineal, como ha aprendido aquí en la casa larga, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y de sus bisabuelitas. I'm a temporary member in the LifeGivers Nation in the Wolf Clan. Y es un miembro temporal en la Nación de Dadoras de Vida dentro del clan del Lobo. I've, on my journey, been traveling throughout the east, the south, the west, and the north. En mi viaje he pasado por las 4 direcciones. And those vision or those tasks that I was asked are all concluding today. Y las visiones o lo que yo pedí están concluyendo el día de hoy. I didn't comprehend the sense of them, those visions, but today you two have brought the climate of understanding what they meant. Y algunas de estas visiones yo no las comprendía, pero hoy ustedes dos, mediante su interacción, me han llevado a comprenderlas. And I'll start with the east, the feminine side. Y quisiera empezar con el este, el lado femenino. We were on a journey as the father of my daughter together with her. And the mission that we had was to find, we didn't know what, but it brought us to a cemetery. Y estábamos una vez en un viaje con mi familia, estábamos con el papá de mi hija, con ella, y el viaje nos llevó a un cementerio. But that cemetery was way back in the bush in a
not even a road that should be traveled by a car, but we got there. Y el cementerio estaba en en un camino casi de terracería que no debimos de haber tomado, pero al final estaba el cementerio. And that cemetery was so, there was a fresh bouquet on every tomb. Y en cada tumba había un ramo de rosas fresco. And the word on the gate above was written, the guardian of the, I don't remember, the guardian. Let's say. Y en la entrada del cementerio se leía el guardián, perdón, de ya no me acuerdo qué. And that was coming up to me was that the woman has been inflicted in genocide and rape, and their children have been killed and raped as well. Y lo que me decía es que las madres, las mujeres han sido tan destruidas, tan sacadas de su identidad original y que por lo tanto los niños también. And the man must wake up. Y que los hombres deben de despertarse. Because what you're inflicting upon the woman porque lo que están infligiendo sobre la mujer is that they're in mourning of either what is being done to them personally, to their mothers, or to their daughters. es que están en un duelo constante de lo que les está ocurriendo, de lo que le está pasando ya sea a ellos mediante sus hijas o sus madres. We no longer are in our center to be able to assist our nation. Y sabemos que ya no están dentro del centro de su identidad para poder ayudar a sus naciones. We are in a shock. We are under survival among each other. We try to help each other, each woman helping the other woman. Y estamos en un choque, es decir, estamos tratando de ver cómo nos podemos ayudar las unas a las otras, cómo una mujer puede ayudar a la otra. But like a mother that has 10 children. Pero como una mamá que ha tenido 10 hijos. And she lost one. Y que ya perdió uno. And she leaves all of her love with that one that is already gone. Y que se le va el amor con aquel que se le fue. There's 9 others to take care of. Hay otros 9 a los cuales cuidar. So put that at the level of the whole world. Entonces hay que poner eso al nivel del mundo entero. Although we are hurt inside our hearts. A pesar de que estamos heridos dentro de nuestros corazones. And there's the side of the love that we have for each other. Y que está el lado del amor que tenemos los unos por los otros. The love we have for our sons. Y el amor que tenemos por nuestros hijos. And we see them destroying us. Y vemos cómo nos están destruyendo. We are teared apart. Estamos desgarradas. But what we need to do is to raise and to come together. And like Stuart says, we need to be back into the war of what we need to raise up and say, okay, enough is enough. We need to come out of it. We need to be strong, and we need to help all of what needs to be done. We need to go back to our seat of authority. Y a pesar de todo tenemos que levantarnos y tenemos que decir basta lo que ya basta, y a pesar de todo lo que está en nuestra contra tenemos que levantarnos de nuevo para volver a ese sitio de autoridad. But because that's what we need to do. We need to guide our nations, and we need to tell our men that they have to stop what they're doing. They are under the role of the mother, realize it, and come to help us to take care of all that those genocides. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a ser capaces de dirigir a nuestras naciones. Entonces los hombres tienen que darse cuenta que ellos están aquí gracias a sus madres, que ellos son de sus madres, y haciendo esto van a poder ayudarnos a deshacernos de todo este genocidio colonial impuesto.
So if I could tell you those women and the women that got raped or that lost their children, there is at the east door, there is a cemetery that are the guardians of all those children. Entonces, de todas las madres que fueron violadas o asesinadas o cuyos niños fueron asesinados o violados, hay en la puerta del este un cementerio que es el guardián, son los guardianes de todos estos niños. So as a metaphor, let go of that skin. Let them do their part of their mission. Y como metáfora hay que cambiar la piel, hay que dejarlos ir y dejarlos hacer parte de su misión. And come back within yourself Y volver adentro de ustedes mismos and raise your head. y levantar su cabeza. And let's together, the LifeGivers. And that's where the LifeGivers come in such a very important role to help us know that we have a center where to unite together. Y juntas, las dadoras de vida, es ahí donde es muy importante que sepamos que hay un centro en el cual nos podemos unir juntas. I'll leave that point there and I'll go to the south. Entonces ahí se queda la puerta del este y ahora voy al sur. First, I'll go to the north because you talked about serpent. No, más bien voy a ir primero al norte porque hablaste de la serpiente. What I envisioned during a vision quest in the north Lo que vi en una búsqueda de la visión en el norte it was a serpent above a ceremony. era una serpiente sobre una ceremonia. And the serpent was not like on physical form, ramping sideways. Y la serpiente no era una forma física, sino que estaba yendo como de un lado al otro, But it was going up and down instead as a wave. sino que iba más de un lado a otro, pero más bien como de arriba a abajo, como en una ola. The serpent was completely transparent. Y la serpiente era transparente completamente. And Bearskin, when I shared that with Bearskin, he shared with me that this serpent is what will relieve us. Y cuando compartí esto con piel de oso, lo que él me dijo es que es esta piel que nos va a dejar, que vamos a dejar ir. Now that I had about 2 years before the second vision I'll share with you, Y eso fue como 2 años antes de la segunda visión que ahora voy a compartir. which is when he explained to me both of the vision. Y es cuando me explicó ambas visiones. And that second vision was about, I thought it was a flute. It was in the shape of a white cobra. Y esta segunda visión era una flauta y tenía la forma de una cobra blanca It was in 5 pieces. y estaba en 5 piezas. And I was to reunite the 5 pieces together to sing that flute again. Y tenía que reunir las 5 piezas de nuevo para poder volver a tocar esa flauta. And what he expressed this vision was that he said he related that to my drum. Y lo que expresó con esta visión lo asoció a mi tambor. And he said, you need to sing it, to play it every day, because what I was seeing in my vision, it was inside of my kitchen cupboard and it was at my disposal to use very easily. So he said that you need to play the drum every day. Y dijo, necesitas tocarlo a diario, porque como lo vi en mi sueño, es que el tambor estaba en una parte de la cocina que era muy accesible para mí, que podía tener acceso todo el tiempo. Entonces me dijo, eso significa que lo tienes que tocar a diario. So I shared that with another conductor of a vision quest that the following spring. Y compartí esto también con otro dirigente de búsqueda de visión la primavera que siguió. And when I shared with her, he said, Celine, this is because it's not a flute, it's a clarinet.
Y cuando se lo compartí, me dijo, es que no se trata de una flauta, sino de un clarinete, because only clarinets has 5 pieces. porque son solamente los clarinetes que tienen 5 pedazos. So when you were sharing about this twigs that you were saying that it has to go, it can't butt together, it has to go like this. But it's also, I envision that it's like the DNA. Y entonces cuando estabas hablando de los dos fines de una cuerda que no se van a unir uno al otro, sino que van a ir encima del otro como la espiral del ADN. So because I just comprehend that, I didn't do the whole comprehension maybe. But if you, I don't know which culture that does the clarinet and have the serpent coming out like this. Y tal vez es porque lo acabo de asociar ahorita, pero no sé en qué nación se usa el clarinete y la serpiente sale así. Now, I don't know, you probably, many people around here would know more than me about that. Y tal vez otras personas sepan más al respecto que yo, But I just wanted to share what I just comprehend. pero nada más quería compartir lo que acabo de comprender. When I went to the West, I was in British Columbia, so-called British Columbia. Y cuando fui al oeste, estuve en lo que hoy se llama la Colombia Británica. I was 11 years old Tenía 11 años on a trip that my grandmother really was telling me, you have to go there. en un viaje que mi abuelita me dijo, tienes que ir allá realmente. And what happened is that I helped people to get a rope off a tree because it was all intertwined in the branches. Y lo que ocurrió es que ayudé a algunas personas a bajar una cuerda de un árbol porque estaba toda enredada entre las ramas. So I said, I don't know, and I'll go up. I'm not scared. I'll bring it down. And when I bring it down, there's a stick at the bottom, and they gave me, because I did that, to go ahead and use it for the first time. Y dije, no me da miedo, yo voy a subir y voy a bajar la cuerda. Y cuando lo hice, bajé y me dieron un bastoncito en reconocimiento. Little did I know that they were sitting on the bar, and I grabbed it by my hand. Y no sabía que se estaban sintiendo, se estaban sentando. They were sitting on the bar. Yeah, they were sitting on the bar and holding the rope, but I grabbed the bar with my hands like that and went standing up. I wasn't sitting on the baton. There was a rope with a baton. They were sitting on it when they used it, but they didn't tell me. I grabbed it by the 2 hands and I let go myself, standing up. Entonces se trata de cómo ella alcanzó la cuerda, y es que había de esos como que hacen para los niños en los árboles, ¿no? Que es una cuerda con un palito y que van a lanzarse así. Entonces, bueno, ellos lo estaban agarrando, pero no le dijeron a ella. Entonces ella pensó que era ella que lo había hecho. So I end up in the Mississippi River in May, so I must say it was very cold. Y estaba en el río Mississippi en mayo y hacía mucho frío. And the connection I'm making of this is because I went to a conference with lots of at the Ottawa University, and there was all kinds of workshop, and I met a woman that was giving the workshop. I took every workshop that had to do with First Nation. I must have been 21 years old about that at the time. Y ahora está haciendo otra conexión cuando tenía unos 21 años, que fue a la Universidad de Ottawa y que tuvo todos los talleres que pudo en relación a los pueblos originarios. And she was saying that on the west side of the coast, all the way down, there was a serpent that was caught in between, underneath in the water table, and that they had just made a ceremony to get it untwined, like to let him go, to give him the free way. Y decía que había una serpiente que había sido atrapada en la costa oeste, abajo, y que habían hecho lo necesario para dejarla libre, dejarla ir. And because you were talking so much about serpent, I thought it was very important for me to share that, because maybe you'll make
some sense at a higher level than me. Y porque hablabas de la serpiente, pensé que tenías que saber esta información por si hacías una conexión mayor que yo. So for now, I'll leave it at that. I didn't do the South, but there's a reason why all of a sudden I'm losing this story about the South. Y bueno, por el momento lo voy a dejar ahí. Ya sé que no llegué hasta el sur, pero por alguna razón la historia del sur se me está yendo. So I think I'll leave it at that. That was what I wanted to convey the most. Y eso es lo que quería compartir. Okay, if there is anybody else, I don't see any hands up, so nobody put their hand up now because we're already gone too late. But if there is anybody that wanted to say anything, as short and concise as possible. And just so you know too, that on the program there was Iwixtlacihuatl, no estoy diciendo bien, Iwixtlacihuatl, Griselda, that was coming to talk about the dream that she had and the connection to the lands in Veracruz. And that there's also Susan that wanted to say something about it again. I know that it's not at this time, but so you know that this is also. Let's go to her right away then. Griselda. Entonces vamos a ir con Griselda porque le digo a Stuart que como ya vemos que el tiempo se nos va encima, que Griselda había venido también para compartir un sueño que tuvo en relación a las sierras de Veracruz y a Stuart allá, y que también Susan quería compartir algo acerca de la sanación del ADN de nuestra madre tierra. What time is it right now? It is 5:21. Okay, everybody know and understand that by 6 o'clock, we're wrapping up. Y bueno, son las 5:21, entonces idealmente corremos para que a las 6 hayamos cerrado. Entonces, Gris, ¿estás ahí para compartir? So, Griselda, are you there to share? No la veo. She doesn't say something. Susan, would you have something to share? Susan, ¿querías decir algo? Yes, just briefly. This really needs to be done another day, maybe another time. I was really looking forward to speaking and starting to work with Bruno and his grandmothers regarding the healing of the DNA. Right now, there is no diagnosis. I've been bleeding for 4 months now. However, my blood panel came back. I was perfectly normal. And I do agree with the possibility that my bleeding has to do with my work on my mending boards, and the fact that I do agree that I just took on too much at one time. But I want to correct that. I have full confidence that my bleeding will stop. Once I do that, I'll be resuming my healing boards. And I appreciate the presenter today. I would like more communication because when I do resume my mending boards, I certainly would enjoy information on where I can center my attention on when I'm doing the healing. Also, Edith wanted me to talk about something I just started regarding Lily Gladstone, who just won the Golden Globes Award for her performance in Killers of the Flower Moon. I've contacted her. I'm waiting for a response regarding her omission of not bringing forward the rape and murder of Misty Upham, another Blackfeet actress back in 2014, who was actually raped at the Golden Globes at that time, and then subsequently went missing and murdered a little later on. I'm hoping that she will come forward and pay tribute to her relative. She will have the global stage in March when she appears at the Oscars, but all of those things can be talked about at some later point in time. But I'm working on taking care of myself. And even though I've been bleeding for 4 months, I've
been able to maintain my health. And I think I'm just waiting for that opportunity to finish up and really get a clear understanding of why I've been bleeding and move forward with that. All my relations. Entonces, Susan, que es de el clan de la tortuga, nos menciona que ella ya ha estado trabajando con los tableros del ADN desde hace mucho tiempo y que ahora entiende que es por eso que haya tenido un sangrado interno desde hace 4 meses, tal vez por el hecho de que le ha dado muchísima energía a poder sanar justamente el ADN de nuestra madre tierra. Entonces, ha hecho llamado a la ayuda de Bruno, nuestro amigo sanador del territorio mexica, y él ha dicho que hay unas abuelitas que todo mundo puede ayudar a ver más claramente cómo este rompimiento del ADN se ha hecho para poderlo sanar, y por lo tanto ahorita se está cuidando mucho de su salud. También hay algo que ocurrió con una chica de la nación Blackfoot que acaba de recibir un premio de los Global porque hizo un papel en la película de los asesinos de la luna. Y a pesar de que una chica de su misma nación fue violada en estos premios hace años y después desapareció y no se le encontró más, ella no dijo nada al respecto. Entonces ahora se espera que tenga la escena global en marzo cuando va a recibir un Oscar. Entonces, bueno, es acerca de toda esta solidaridad entre mujeres y de cómo ciertas cosas tienen que ser dichas a pesar de que parezca que no se puede decir en ciertos lugares, pero que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. Y bueno, estas cosas también se pueden hablar en otros foros, pero nada más para decir que este es un resumen de lo que está pasando con Susan por ahora, por todas sus relaciones. Okay, for everybody else, whenever you're doing your Honda Wadekwa or offering your thanks or your giving your thanks, whenever anybody is doing that, keep Susan in mind, what she just said, what she's experiencing, and just to send your energy that way. Entonces, cuando alguien se levante y haga su agradecimiento en la mañana, el Honda Garihuateco, su ceremonia, nada más acordarse de Susan, tenerla en sus pensamientos, en su corazón, en sus intenciones para enviarle buena energía, para ayudarle a sanar por el gran trabajo que está haciendo para ayudar a sanar el ADN de Madre Tierra. But just to say that if you've been bleeding for 4 months and you're feeling fine, then it obviously must mean that you are going through something new or different. It must be something that you are like, say, like in a race, there might be a whole bunch of people there, but one is in the lead. But no matter what, all the rest are following that one. They're going to be subjected to the same things. So you might just be experiencing something new at this time because of the transition of the larger cycles that are happening. Y bueno, si has estado sangrando por casi 4 meses y estás bien, a lo mejor no es algo que verse como algo negativo, sino que cuando alguien está abriendo el camino para alguien más atrás, esas personas dependen de ella para poderla seguir, entonces va a poder experimentar cosas antes de lo que los demás, entonces tal vez es para decir que esto es lo que está ocurriendo. But that's not to take away from the real physical things you're experiencing. So you have to keep in your mind, about the medical side of it, if there is. It's best for your own peace of mind if you eliminate possibilities. Pero bueno, obviamente no se puede dejar de lado el factor médico, entonces por supuesto es muy importante tener seguimientos y evacuar cualquier posibilidad otra que no sea lo que estamos hablando. And we understood also that today's whatever was supposed to take place was dependent on Bruno being here. He wasn't here, so let's keep in mind that the next time, whenever this can be arranged, that if we see him there and you're there, we will go directly to you to have that address that. Y bueno, sabemos que lo que hoy se trataba de hablar contigo dependía de Bruno, hoy no vino, pero la próxima vez que veamos que los dos están ahí, vamos a entrar inmediatamente a que ustedes puedan tener esta interacción. Okay, so one more time, Griselda. Griselda, are you there? Entonces, una vez más, Katsitonsariio, ¿te encuentras por ahí? Nothing? ¿Nada? Okay, well, just as long as you know that we tried
We tried to accommodate Griselda in what she wanted to present. Apparently, she had a very important dream that she had to convey. Entonces, bueno, tratamos de llamarla a Griselda porque tenía un sueño bien importante que quería compartir. And for everybody to understand that, of course, we place a lot of value in dreams. So it doesn't matter if you're somebody 1,000 miles away from us, as far south as you can go. Your dreams are just as important to us as the person sitting next to me. Y es bien importante el mundo de los sueños para poder reconectar muchas cosas, entonces no hay que hacerlos al lado. Y si alguien tiene un sueño a miles de kilómetros de aquí, su sueño es tan importante como la persona sentada al lado de mí. Okay, just to throw a little bit of information. You said that you went to the Okanagan. I went there also. First, I went to the West Coast 2 times in my life. I went to LA in 1979, spent a couple of years there working there. And then 10 years later in 89, myself, my brother, and another guy from Ganawagi went to the Okanagan to go see a medicine person there. Y bueno, para terminar hablando de la costa oeste, yo he tenido 2 oportunidades de estar ahí. Primero en 1979, cuando fuimos a trabajar para el acero en Los Ángeles, y después en 1989, 10 años más tarde, cuando mi papá, mi hermano y otro hombre de la comunidad fuimos a ver a un hombre medicina de Okanagan, donde estuviste justamente. And so I always just said, I went to the Okanagan. Entonces siempre he dicho, fui a ver a los Okanagan. And it didn't mean nothing to me. It was just some syllables, Okanagan. Y no quería decir nada para mí eran como sílabas, ¿no? Okanagan. Until you gave the script of it to identify of the beauty, how beautiful we are, the place where we can be beautiful. Hasta ahorita que dijiste lo que significa, ¿no? De cómo somos bellos porque somos hijos de nuestra madre tierra. So we both went to the same place. Entonces, ambos fuimos al mismo lugar. Maybe not specifically this place, but imagine if we one day found out that we actually met the same people there. Tal vez no al mismo, pero te imaginas si descubriéramos que efectivamente conocimos a las mismas personas allá. Because basically we did. We nation. So the individuals within there representative of the nation. Porque de hecho lo hicimos, es decir, la gente allá representaba a la nación. Okay, so now we'll go, everybody. This has been a big day, a long day, a lot of things addressed, shared, knowledge growing. This is expanding our intellectual capacities. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por este día. Fue un gran día que está expandiendo nuestras capacidades intelectuales. This is true spirituality. Y esta es la verdadera espiritualidad. You know, anybody can sit in some ceremony with anybody, and if they're not telling the people as to what the ceremony is, well, you're going to have like maybe 50% of it. Porque todo mundo puede ir a sentarse en una ceremonia, pero si no se le explica a la gente de qué se trata, pues van a tener nomás como un 50% de la cosa. But a complete spirituality is a comprehension of what the people are doing while they're doing it. Pero una espiritualidad completa es la comprensión de lo que la gente está haciendo mientras lo hace. You know, we wouldn't want a heart surgeon to discover how to operate on a heart while they're operating on our heart. Porque no querríamos que un cirujano aprenda cómo operar un corazón mientras está operándonos el corazón. So comprehension is of the most important thing for all of us. Entonces la comprensión es lo más importante para todas y todos. So that when you are ready to perform the open heart surgery upon our mother, which we must do to revive her, you will be ready. You will understand, all of us together will be all together in the same action of reviving Ma's life force. Para que cuando todos sean llamados para hacer la operación de darle vuelta a la vida de vuelta a nuestra madre tierra, todos hagamos las funciones que sabemos que tenemos que hacer. Okay, so no announcements. Oh yeah, one announcement. We begin the new moon was On Thursday. what's today? 3 days ago. Sunday. La nueva luna fue hace 3 días. So for us, this means that in 2 days, on Tuesday, we begin our midwinter ceremony. It's where we stir our ashes. Lo que significa que en 2 días, el martes, vamos a empezar nuestra ceremonia de medio invierno y es ahí en donde removemos nuestras cenizas. Now that's a 4-day ceremony consisting of the Astawagoa.
Y esta es una ceremonia de 4 días que consiste del estoagoa, the seed and medicine, Ghana, Dano, Anukosu'a. gana, dano, unuhuasu'a, que son las semillas y las medicinas. And then the Adua, the naming. When things are here in this world, it's important for us to identify them so that we can relate to them and we all know what we're relating to together. Y luego el adungwa, el nombrar las cosas. Cuando las cosas están en el mundo es importarla cómo nombrarlas para identificarlas y poder relacionarnos con ellas. And then the fourth sacred ceremony, the bull game, Y la cuarta ceremonia sagrada, el juego de pelota, which we identify as the Gayandawana, the balance. que identificamos como el Gayandawana, que es el equilibrio. So because this starts on Tuesday, we will not be having weekly, regularly scheduled Wednesday night Zoom. It will not happen this Wednesday. Y porque empieza este martes, no vamos a tener el Zoom que tenemos regularmente los miércoles a las 7 de la noche, But we'll put up a notice about that anyways. pero vamos a informar de todas formas. Okay, so this is all the things that are happening. It's important to know that our midwinter, it's here in the north. It's where our center cycle, like when you reach the peak and you're coming back. Y esto es lo que ocurre aquí en el norte. Cuando se llega al medio invierno es como cuando se llegó hasta el punto último y ahora se está volviendo. So now we're going to everybody that was here with us today. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos que estuvieron aquí el día de hoy. And so now we're just gonna do the closing. Y entonces ahora vamos a hacer el cierre. Oh, well, wagatsanuni, awego, gunungwe, danorunungwe, katne, dano Condor, gatsanhayan. We are very happy that the LifeGivers and the Life Protectors came together for this council between the Condor and the Eagle. Estamos bien felices de que las dadoras de vida y los protectores de vida se unieron aquí para tener este consejo entre el cóndor y el águila. Edith Yujets está Soko, Asatayandajeskwe, Panchita, Denganaksatanandajeskwe, Celsa, Zapotecnihuntague, Mexica, Wanrista, Yanatayuni, Yankinesadista, Nantoharaye, Ganosesne, Yadinyangahaga, Ganawagi, Nanwisnihunsario, Nowarage, Kawenoge. My name is Edith. I am the daughter of Soko, the granddaughter of Panchita, the great-granddaughter of Celsa from the Zapotec Nation. I was born in Mexica territory, and I am under the protection of the Wolf Clan in the Five Nations Longhouse Confederacy with the Kanyangahaga Nation. Mi nombre es Edith, soy la hija de Soko, la nieta de Panchita, la bisnieta de Celsa, de la nación zapoteca y nací en territorio mexica. Y aquí estoy bajo la protección del clan del lobo de la Confederación de las 5 Naciones con la nación Kanyangahaga. Tinitinuwaratu garunga garinyagesu, yonkisoka, santaneka garakwa, yonkinisda, nimunsage, tanagwe, tukundung hetzerat dawats. We always want to give our greetings and thanks to Sky Woman for the spiral of the creation that she put in us and in all that is. For our Grandma Moon that is still renewing our blood with her waters and for the function that she perpetuates for us to be, for our Mama Earth, for all of the love that she puts upon all of her sons and daughters and sons, and for all of the life givers in all of the shapes and forms, for our bloodlines that made us be who we are. Entonces siempre agradecemos a la Mujer Cielo por el espíritu que nos puso a cada una y uno de nosotras en todo lo que vive, en todo lo que es, por ese espíritu que anima todo. Le damos las gracias también a nuestra abuelita Luna, que en estos momentos está todavía regenerándonos con sus aguas en la etapa de nueva luna, que está dándonos su sangre renovada y le agradecemos por esta renovación de nosotras y nosotros mismos. Y también le agradecemos a nuestra Mami Tierra por todo el amor que nos da en todas las formas, en todas las constituciones que existen, por nuestras líneas de sangre y por estas madres que nos han dado la vida. Le agradecemos a todas las madres que perpetúan la vida por hacernos quienes somos. Teitinuwaratu taruñuwago, nosawiskara, tsinika ñatarageru, abuego unukwasu'a, owiresu'a, otinumasu'a, gatsasu'a, ositanagu'a, awesa oyera, honeste osejera dano osra, dano aguadonhets, wata, kanyuhundesas, kanawatarana, Jontia, Chicaneca Garaqua, Yonsoto, Radiweras, Asanigatara, Geneganyangahaga, Yadinato, Yanatahuni, Radiskalewage.
We also give thanks to the twins for assisting us in the balance, to all of the waters and all of the medicines so they can help purify everything, and we help them purify everything. For all of the beings, the crawlers, the flyers, the swimmers, the walkers, and for all that is the interconnectivity of the female fabric of life that makes us be. For the medicine of the maple that we're going to be experiencing and that we experience, for the medicine of the strawberries, of the raspberries, for the medicine of the thunders, for the medicine of our elder brother, the sun, for the clans that assist us in the counseling process, the turtle, wolf, and bear, and we ask them to come back to us so we can enact their counseling process. Agradecemos también a los gemelos que nos ayudan a tener siempre el equilibrio, a que lo tengamos dentro para hacerlo hacia el exterior, también a todas las aguas y todas las medicinas, cómo nos limpian y nos ayudan y cómo nosotros también podemos ayudarlas para limpiar y hacer sanación. También le damos las gracias a todo lo viviente, a todo lo que se arrastra, a todo lo que vuela, a todo lo que nada, a todo lo que camina, a la medicina de la frambuesa, de la fresa, del maple, de todos los árboles, de todo lo que existe. Le agradecemos a los truenos que inician la vida, también a nuestro hermano mayor el sol. Le agradecemos al proceso de consejo que nos enseña entonces a los clanes de la tortuga, del lobo y del oso. Yagunsese, de Ganawida, Oego Diane, Rodiane, Neyo Jajillo, Ganigurillo, Dano Gayandawana, Gayanera Saragoa, Degini de Yohade, Agwets, Dano Jonaratas de Goa, Ayunkia da Genja Dandawa, Ron Hetzera, Gasastansera, Negunue, Dano Gayandawana, Gasastanue, Dano Aweka Waxire, Aweka Sanhayan, What's Godago. We also give our greetings and thanks to all of the peacemakers, be it female or male, that have walked, that are walking, and that will walk in the path of peace, that inherited us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them also to the mighty warrior, the eagle and the condor, to assist us in bringing back the true balance between the life givers and the life protectors, so that we can reignite our council, so that we can find the solutions to the challenges we are facing. También agradecemos a las dadoras de vida y protectores de vida que han caminado en el camino de la paz en el pasado, en el presente y en el futuro, que nos permiten tener el regalo de la gran ley de la paz y del Wampum de 2 vías, y les pedimos que nos ayuden para que las dadoras de vida en su verdadera identidad, en equilibrio con los protectores de vida en su verdadera identidad, podamos hacer que volvamos a nuestros consejos para poder encontrar las soluciones a todos los desafíos a los cuales estamos haciendo de frente. También les hemos llamado al espíritu del águila y del cóndor para ayudarnos en este proceso. Y si hay algún obstáculo, siempre lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle, we always push them away on the 3 levels of the existence. La nogatena yodaxa, eresawet, eresawet, eresawet. Yogarina yotanisa wanigura. Yawago Yolotecuhtli. I hope I got that right. Yes. And what was his name? Xava. 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 Yawago, everybody. It was a great day. Donzi Jadakta.